Imagínate esto. Hace tanto frío afuera que tu aliento se congela en el aire. Y una mujer disfrazada de Santa Claus está arrodillada en el aguanieve gélido y húmedo del suelo. Un adolescente abusón y rico le acaba de patear la cesta de bastones de caramelo y ahora se ríe de ella mientras graba todo con su teléfono para mostrarles a sus amigos lo gracioso que le parece. Pero entonces, ocurre algo asombroso. La risa se detiene de inmediato cuando todos oyen un gruñido profundo y aterrador que suena como un trueno, interrumpiendo la música navideña de fondo. La mujer levanta la vista del suelo frío y ve a un enorme pastor alemán de pie justo encima de ella, protegiéndola. Este perro pesa unos 45 kilos y tiene cicatrices por todo el cuerpo de haber luchado en guerras. Y justo detrás de ese increíble perro se encuentra un seal de la Marina, que es un soldado súper duro, y parece absolutamente listo para luchar contra cualquiera que intente lastimar a esta mujer de nuevo. Antes de continuar con esta increíble historia, cuéntanos en los comentarios desde donde la estás viendo ahora mismo, y si crees que esta historia tocará tu corazón y te hará sentir algo especial, haz clic en el botón de suscripción para que puedas ver más historias como esta. El viento gélido de finales de diciembre soplaba con fuerza entre las hileras de adornos navideños y las tiendecitas del mercado navideño de Oak Ridge, y se podía oler a castañas asadas y agujas de pino en el aire, lo que normalmente haría que todo pareciera mágico y maravilloso. Era el tipo de escena hermosa que podrías ver en una tarjeta navideña que alguien te envía por correo. Pero para Sarah, que tenía 32 años y cuyo esposo había fallecido, dejándola sola a cargo de todo, el frío no le parecía romántico ni mágico en absoluto. Temblaba detrás de una mesa donde repartía bastones de caramelo a la gente que pasaba. Su rostro se veía muy cansado por el duro trabajo que había llevado durante tanto tiempo, y su bonito cabello castaño estaba oculto bajo una incómoda peluca blanca falsa que formaba parte de su disfraz de Santa Claus. No dejaba de ajustarse el vestido de terciopelo rojo que llevaba porque le picaba y no le quedaba del todo bien. Se susurró a sí misma, sin dirigirse a nadie más que a sí misma. Solo 2 horas más, Sarah. Aguanta 2 horas más. Haz esto por Lily. Su voz temblaba un poco por el frío y le dolían muchísimo los pies. Las botas que le habían dado los encargados del mercado navideño le quedaban pequeñas y le apretaban los dedos a cada paso, lo que hacía que caminar fuera realmente doloroso. Pero a pesar del dolor, el frío y el cansancio, Sarah se obligó a sonreír cuando una pareja que pasaba le quitó uno de sus bastones de caramelo. «¡Feliz Navidad!», les dijo en voz baja, pero apenas la miraron ni le dieron las gracias. Cada hora que Sarah pasaba allí, en el frío gélido, ganaba $20, y cada uno de esos dólares iba destinado a pagar los gastos escolares de su hija Lily. Desde que su marido, Michael, falleció hacía 2 años, Sarah había aprendido algo muy duro. Estar orgullosa de sí misma y no querer aceptar la ayuda de los demás era algo que ya no podía permitirse. Se aferró a esa bandeja de bastones de caramelo como si fuera lo más importante del mundo, sintiendo el frío penetrando hasta sus huesos y sintiéndose invisible a pesar de estar rodeada de gente riendo y divirtiéndose. Si te ha gustado esta historia hasta ahora, asegúrate de pulsar el botón me gusta ahora mismo y compartir este vídeo con todos aquellos que conoces a quienes les encantan las historias conmovedoras sobre la bondad y el coraje. Al otro lado de ese concurrido mercado navideño, había un hombre llamado Mason que sentía una frialdad distinta en el corazón. Mason tenía 38 años y era un seal de la Marina, lo que significa que era uno de los soldados más duros de todo el ejército. Ahora mismo estaba de baja obligatoria, lo que significa que sus jefes le obligaban a tomarse un descanso de la lucha y de ser soldado por un tiempo. Mason era altísimo, medía 1,93 metros, y sus hombros, grandes y anchos, eran tan anchos que le presionaban el abrigo de lana oscura. Sus ojos eran de un gris acero, lo que significa que eran de un color frío y plateado, y esos ojos miraban constantemente a su alrededor, atentos al peligro por costumbre, porque eso es lo que hacen los soldados. Caminando junto a Mason había un enorme pastor alemán. «Tranquilo, Bear», le dijo Mason en voz baja al perro que caminaba a su lado. Bear era un perro de trabajo militar retirado, lo que significa que solía ayudar a los soldados en las guerras. Tenía el pelaje negro y canela y le faltaba un trocito de una oreja. Oso apretaba su cuerpo firmemente contra la pierna de Mason y emitía suaves gemidos. «Lo sé, amigo»,
le dijo Mason con voz áspera pero cariñosa. Hay demasiada gente aquí. Solo daremos una vuelta y luego regresaremos a la cabaña donde nos alojamos. Mason y Oso se movían entre la multitud de felices compradores navideños como si fueran una sola cosa, como una isla tranquila en medio de un mar ruidoso y loco de felicidad navideña. Mason sentía que le costaba respirar rodeado de toda esa gente tan feliz y despreocupada, porque esa clase de alegría le resultaba realmente extraña y ajena después de todo lo que había visto y hecho en su último viaje a la guerra. Ajustó el agarre de la correa de cuero que sostenía, y solo sentir el cuerpo sólido y fuerte del perro junto a él lo hizo sentir un poco mejor. Estos dos guerreros, el hombre y el perro, estaban intentando con todas sus fuerzas descubrir cómo vivir en un mundo que ya no necesitaba que pelearan. Y esa noche, mientras escuchaban a la gente cantar villancicos, ambos se sentían muy solos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nunca otra historia increíble sobre la esperanza, el coraje y el poder de la bondad. Los pensamientos de Sarah se vieron interrumpidos de repente con violencia cuando un grupo de adolescentes ruidosos y alborotadores se abrió paso entre la multitud. Liderando el grupo estaba un chico alto y delgado con un corte de pelo que parecía caro y una mirada muy malvada. Este chico era hijo de un hombre súper rico del pueblo, y estaba acompañado por 3 amigos que se reían a carcajadas. Se detuvieron justo frente a la mesa de bastones de caramelo de Sarah. «¡Wow! ¡Mira esto!», dijo el líder del grupo con una voz burlona y malvada. Sacó su teléfono y acercó la cámara a la cara de Sarah, haciéndola sentir extremadamente incómoda. «Chicos, miren a esta señora Claus. Parece que sacó ese disfraz de un contenedor de basura». Sarah sintió que se le ponía la cara roja de vergüenza y humillación. Intentó apartar la vista de la cámara, pero el chico se acercó aún más. «Por favor, déjame hacer mi trabajo», le suplicó Sarah, con la voz entrecortada, como si fuera a llorar. «Por favor, muévete y déjame en paz». El chico se rió de ella, y fue un sonido áspero y cruel que atravesó toda la alegre y festiva música navideña que sonaba de fondo. «¿Muévete, o qué? ¿Me vas a pegar con un bastón de caramelo?», dijo, burlándose de ella. Luego, con una mirada de pura maldad en su rostro, miró a sus amigos y dijo: «Miren esto». Balanceó su pierna hacia atrás y pateó la pesada canasta llena de bastones de caramelo que Sarah sostenía. «¡Uy!», gritó cuando su patada clavó la canasta con fuerza en el estómago de Sarah. Ella jadeó y dijo: «No», mientras perdía el equilibrio y resbalaba en un trozo de hielo en el suelo. Cayó con fuerza sobre el frío pavimento, y todos los bastones de caramelo rojos y blancos volaron por todas partes, rompiéndose y haciéndose añicos a su alrededor como pedazos de vidrio rotos por toda la plaza del mercado. El cambio en Bear, el perro, ocurrió al instante, en un abrir y cerrar de ojos. Un gruñido bajo y atronador comenzó a vibrar desde lo más profundo del pecho del perro, y fue uno de los sonidos más aterradores que alguien haya escuchado jamás. «Bear, a pie», ordenó Mason al principio, lo que significaba que le estaba diciendo al perro que se mantuviera cerca de él. Pero entonces Mason vio a la mujer caer al suelo y al niño preparándose para patearla de nuevo, y sus instintos de soldado se activaron. «Vete», le susurró a Bear, aflojando la tensión de la correa lo justo. Bear se lanzó hacia adelante como un cohete, no para morder a nadie, sino para interponerse entre Sarah y la persona que la atacaba. El pastor alemán aterrizó con un golpe sordo justo entre Sarah y el niño malvado, y entonces Bear soltó un ladrido tan increíblemente feroz y fuerte que hizo que todos los que estaban cerca callaran al instante. El niño se tambaleó hacia atrás, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. «¡Aléjame de esa cosa!», gritó, y toda su arrogancia y maldad se desvanecieron en un instante. Antes de que el chico pudiera hacer nada más, Mason salió a la luz y su enorme cuerpo bloqueó la vista de los aterrorizados adolescentes. Mason no gritó. No le hacía falta. Simplemente lo miró con ojos desprovistos de calidez. «Atrás», dijo Mason, y su voz era un murmullo bajo y peligroso que prometía que lastimaría a alguien si no lo escuchaban. «¿Pateas a las mujeres? ¿Es eso lo que haces?». El chico empezó a tartamudear, intentando poner excusas. Se resbaló. «Fue un accidente. Traigan a su perro». Mason dio un paso lento hacia adelante,
y ese solo paso hizo que todo el grupo de adolescentes retrocediera asustado. «Este no es un perro», dijo Mason con mucha calma. «Es un soldado. Y se van ahora mismo». La autoridad y el poder en la voz de Mason eran absolutos e innegables. El líder de los adolescentes murmuró algo débil en voz baja, pero luego se dio la vuelta y huyó tan rápido como pudo, con todos sus amigos corriendo cerca detrás de él, huyendo del depredador que accidentalmente habían despertado. Si esta historia te da escalofríos y te hace sentir inspirado, dale a me gusta y comparte este vídeo con tu familia y amigos para que ellos también puedan experimentar este poderoso mensaje. Mason observó a los adolescentes huir por una fracción de segundo, y luego su lenguaje corporal se suavizó. Se giró para mirar a Sarah, que seguía sentada en el suelo, y por primera vez desde su llegada, su voz se volvió realmente suave. «Señora, ¿está herida?», le preguntó. La adrenalina que había estado bombeando por el cuerpo de Sarah durante el aterrador enfrentamiento comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un silencio agudo y punzante. Mason permaneció allí como una estatua guardiana en medio de todos los bastones de caramelo rotos y esparcidos, respirando con dificultad. Sarah seguía sentada sobre las piedras heladas de la plaza del mercado, con las piernas estiradas torpemente, y la respiración entrecortada mientras intentaba comprender qué había sucedido en el último minuto. La multitud, que antes había sido tan ruidosa, ahora mantenía una distancia respetuosa, y sus susurros flotaban en el viento como fantasmas. Mason le tendió la mano. Su palma era áspera y tenía callos gruesos por todo el duro trabajo que había hecho, y era un contraste total con la delicada y suave manga de terciopelo del traje de Sarah. «Toma», dijo, y su voz bajó a un murmullo bajo que ya no era amenazante, sino profundamente firme y estable. «Déjame ayudarte a levantarte. Tómalo con calma». Sarah lo miró, viéndolo con claridad por primera vez. Era aterradoramente grande, como una montaña de hombre, y su rostro parecía como si alguien lo hubiera tallado en piedra de granito. Pero aunque parecía tan aterrador y duro, sus ojos estaban llenos de una sorprendente cantidad de preocupación y cuidado por ella. Sarah dudó por solo una diminuta fracción de segundo, porque una parte de ella quería demostrar que podía con todo ella sola, pero el dolor punzante en su tobillo derecho era demasiado. Extendió la mano y agarró la de él. Su agarre era firme y seguro mientras la levantaba, y lo hacía parecer tan fácil que Sarah se sintió casi ingrávida. Pero en el preciso instante en que su pie derecho tocó el suelo, un jadeo de dolor escapó de sus labios. «¡Ah!», gritó, y sus rodillas comenzaron a doblarse al instante. Mason la sujetó antes de que volviera a caer, y su brazo la rodeó firmemente por la cintura para sujetarla y mantenerla estable. «Tranquila», murmuró, apretando su agarre lo justo para evitar que se cayera, pero no tan fuerte como para que se sintiera incómoda o molesta. «No apoyes ese pie. Creo que ese gamberro te lastimó mucho el tobillo». Sarah se apoyó en el fuerte cuerpo de Mason, sintiéndose mortificada y avergonzada por su propia debilidad, pero también muy agradecida por el apoyo que le brindaba. La adrenalina también se desvanecía de su cuerpo, y cuando se fue, el frío penetrante la invadió. Sin el miedo que la distrajera, la gélida temperatura atravesó su fino disfraz de Papá Noel como si fuera de papel. Empezó a temblar violentamente y le castañeteaban los dientes con tanta fuerza que ni siquiera pudo articular palabra para disculpar. Mason sentía los temblores que recorrían su cuerpo, apretada contra su costado. Frunció el ceño al ver lo que llevaba puesto. Un vestido de terciopelo barato que no ofrecía ninguna protección contra una gélida noche de diciembre. Sin decir una sola palabra, Mason la soltó un instante, equilibrando cuidadosamente su peso contra su costado, y luego se desabrochó el grueso abrigo de lana. «Tienes frío», dijo simplemente, como si lo estuviera afirmando. Se quitó el abrigo de los hombros. Debajo, llevaba un grueso suéter táctico que dejaba ver lo ancho y musculoso que era su pecho, pero no parecía sentir el frío en absoluto. Echó su grueso abrigo sobre los hombros de Sarah, y el abrigo era tan grande para su pequeña figura que la envolvió por completo. Era una calidez instantánea y abrumadora, y olía a cedros, a jabón limpio y a algo claramente masculino que hizo que el corazón de Sarah diera un vuelco en su pecho.
Suscríbete a nuestro canal ahora mismo y haz clic en la campana de notificaciones para que siempre seas el primero en saber cuando publiquemos historias conmovedoras como esta. Oh, no, no podría, balbuceó Sara. Y aunque intentaba protestar, sus manos instintivamente agarraban las solapas del abrigo y las aferraban. Tendrás frío. No puedo llevarte el abrigo. Mason negó con la cabeza, y una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Estoy bien, señora, dijo. Entrenamos en agua helada. Estar en una plaza del mercado no es nada comparado con eso. Su tono no dejaba lugar a discusión. Déjatelo puesto. Sufrir hipotermia, además de un esguince de tobillo, no le sienta bien a nadie. Mientras Sara se acostumbraba al repentino calor que la envolvía, sintió que algo húmedo le rozaba la mano izquierda. Bajó la vista y vio al enorme pastor alemán, el mismo que hacía unos momentos parecía un demonio de una película de terror, y ahora la miraba con sus suaves ojos marrones y líquidos que parecían increíblemente tiernos. Oso gimió suavemente, emitiendo un sonido agudo que parecía imposible viniendo de un pecho tan poderoso y musculoso, y luego lamió sus dedos fríos, apartando el frío con su lengua cálida y húmeda. El miedo de Sara al animal se desvaneció al instante, como la nieve derritiéndose al sol. «Hola», susurró, agachándose para rascarle detrás de las orejas. «Eres un buen chico, ¿verdad?» Oso apoyó todo su peso en su pierna y cerró los ojos con pura satisfacción, claramente disfrutando de la atención. Mason observó toda la interacción entre Sara y su perro, y una expresión de genuina sorpresa se dibujó en su rostro, aunque intentó disimularla tras su expresión estoica de soldado. Bear era un perro de trabajo militar retirado, entrenado para detectar explosivos y neutralizar insurgentes peligrosos en zonas de guerra. Era distante en su profesión, y solía ignorar por completo a los civiles y no quería saber nada de ellos. Que Bear ofreciera consuelo a un completo desconocido de esa manera, y buscara afecto tan abiertamente, era algo inaudito. Nunca antes había sucedido. «¿Le gustas?», observó Mason, y su voz sonaba genuinamente perpleja y confusa. Normalmente no le dedica ni un segundo a nadie. Es un perro retirado, entrenado para sospechar de todo el mundo. Esto es muy raro. Sara sonrió débilmente, y fue la primera sonrisa genuina y real que logró esbozar en toda la noche. «Los animales simplemente lo saben», dijo en voz baja, sin dejar de acariciar al perro. «Saben cuando te duele por dentro». La conexión entre la mujer y el perro pareció suavizar la crudeza de aquella terrible noche, creando un pequeño e íntimo círculo de paz en medio del caos del mercado navideño. «Necesitamos que te quites ese tobillo», dijo Mason, rompiendo la paz al notar que Sara volvía a hacer una mueca de dolor. «Tienes el coche aparcado por aquí». Sara negó con la cabeza, y una nueva oleada de ansiedad le inundó el rostro. «No, yo tomo el autobús. La parada está a 2 manzanas por allá». Mason miró su tobillo hinchado, que claramente estaba muy lastimado, y luego miró el pavimento helado y cubierto de nieve, y finalmente miró la parada del autobús a lo lejos. Negó con la cabeza con firmeza. «No va a pasar», declaró con una voz que dejaba claro que no se podía discutir. «No puedes caminar 2 manzanas con ese tobillo, y quedarte en la nieve esperando el autobús solo empeorará las cosas. Mi camioneta está aparcada a la vuelta de la esquina. Te llevo a casa, y punto». El orgullo de Sara volvió a estallar en su interior. Estaba tan acostumbrada a encargarse de todo ella sola, tan acostumbrada a ser quien resolvía todos los problemas en lugar de ser quien necesitaba ayuda. «Señor, de verdad que puedo», dijo. «Ya ha hecho bastante. No quiero ser una carga para usted». Dale me gusta a este vídeo ahora mismo si crees en el poder que tienen los desconocidos cuando se ayudan entre sí y muestran amabilidad hacia quienes más lo necesitan. Mason la miró fijamente a los ojos, con una expresión seria pero a la vez muy amable. «No eres una carga», dijo con firmeza. «Y no voy a dejar a una mujer herida sola en el frío después de que un chaval la agrediera. No se trata de lo que quieres ahora mismo. Se trata de lo que necesitas. Por favor, déjame hacer esto por ti». Había tanta sinceridad y honestidad en su voz que derrumbó por completo todas las defensas de Sara. Miró su rostro serio y honesto, y luego miró a Bear, que seguía apoyado en su pierna como si la estuviera anclando al suelo y no la dejara caer.
De acuerdo, susurró finalmente, sintiéndose derrotada pero también muy agradecida. De acuerdo. Gracias. Mason cambió de postura para que ella pudiera usarlo como muleta. Apóyate en mí, dijo. Luego le ordenó a su perro. Bear, sube. El perro trotaba delante de ellos, abriéndose paso entre los curiosos que por fin empezaban a marcharse y a seguir con sus asuntos. Mason y Sarah se dirigieron lentamente al estacionamiento, con Mason acompasando sus largas zancadas con los movimientos cojeando y saltando de ella. Cuando finalmente llegaron a su vehículo, una camioneta Ford F-150 negra que parecía tan robusta y bien cuidada como su dueña, Mason abrió la puerta del copiloto. Luego, con una delicadeza sorprendente para un hombre tan grande y fuerte, subió fácilmente a Sarah al asiento, manipulándola como si fuera de cristal. Incluso le abrochó el cinturón de seguridad antes de dirigirse al lado del conductor. Cuando Mason subió y arrancó el motor, la calefacción rugió al instante, llenando el interior de la camioneta de aire cálido. El repentino silencio en el interior, que aisló todo el ruido del mercado navideño, se sintió increíblemente íntimo y personal. Durante un largo rato, ninguno de los dos dijo nada. Los únicos sonidos eran el zumbido rítmico del motor y el suave jadeo de Bear desde el asiento trasero. Sarah se ajustó aún más el abrigo de Mason, hundiendo la nariz ligeramente en el cuello y aspirando su aroma. «Soy Sarah, por cierto», dijo, rompiendo por fin el silencio. Se dio cuenta de que ni siquiera le había dicho su nombre a ese hombre, a pesar de que acababa de salvarla de algo realmente terrible. Lo miró, y las luces del tablero proyectaban sombras sobre sus rasgos fuertes y masculinos. Mason mantuvo la vista fija en la carretera mientras salía del estacionamiento, pero relajó un poco el volante. «Mason», respondió simplemente. «Y la bestia del asiento trasero es Bear». Sarah miró al perro, que ahora descansaba su enorme cabeza en el respaldo de su asiento, observando el camino con ojos alerta. «Es increíble», dijo Sarah. «Mencionaste que está retirado. Tú también estás retirado del ejército». Mason negó con la cabeza, y su expresión se tensó un poco más. «No, señora. Sigo en servicio activo como seal de la Marina. Solo he vuelto a casa de permiso por unas semanas para relajarme y tomarme un descanso». Hizo una pausa, mirando a su perro por el retrovisor. «Bear es el que está retirado. Recibió metralla, que son como piezas metálicas de una explosión, en nuestro último viaje al extranjero. Se ganó la pensión antes de tiempo debido a sus heridas. Lo adopté para que no tuviera que vivir en una perrera con desconocidos». Sarah sintió una punzada de compasión mezclada con admiración por ambos. «¿Así que tarde o temprano tendrán que volver?», preguntó en voz baja, con tristeza en la voz. «Al final», respondió Mason, con una voz neutra, aunque Sarah detectó un atisbo de cansancio. «Pero por ahora, solo soy un tipo con una camioneta intentando llevarte a casa sana y salva». Sarah asintió, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza en el pecho. «Soy viuda», añadió de repente, y las palabras salieron atropelladamente de su boca. Quería ofrecerle un poco de su propia verdad a cambio de todo lo que había compartido con ella. «Ahora solo somos mi hija Lily y yo. Hago este trabajo, poniéndome el disfraz y repartiendo dulces, para pagarle la matrícula». Mason no mostró compasión, algo que Sarah realmente apreciaba más de lo que él podía imaginar. En cambio, asintió con respeto. «Eres dura, Sarah», dijo. «Mucho más dura que esos gamberros del mercado». Hizo una pausa y añadió en voz baja. «Lily tiene muchísima suerte de tener una madre como tú». El cumplido fue simple y directo, pero hizo que el rostro de Sarah se sonrojara de alegría. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente reconocida, no como una viuda o como alguien que necesitaba caridad, sino como una luchadora, reconocida por otra luchadora que entendía lo que significaba luchar y seguir adelante. Asegúrate de estar suscrito a este canal y tener las notificaciones activadas, porque publicamos historias increíbles como esta todos los días que te inspirarán y te calentarán el corazón. El trayecto desde el mercado navideño hasta la casa de Sarah fue bastante corto, alejándose de las luces festivas de la plaza y adentrándose en un barrio donde las casas eran más pequeñas y las farolas parpadeaban con un zumbido intermitente que indicaba que eran viejas y necesitaban reparación.
Mason maniobró su camioneta con cuidado por las calles estrechas, con mucho cuidado, y finalmente se detuvo en la entrada agrietada y destartalada de una pequeña casa de una sola planta que parecía esforzarse al máximo por conservar su dignidad a pesar de todos los problemas. La pintura se estaba descascarando en varios puntos, dejando ver la madera gris bajo un exterior amarillo descolorido, pero las ventanas de la casa brillaban con una cálida y acogedora luz ámbar que contrastaba con la fría oscuridad del exterior. «Es esta», dijo Sara en voz baja mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad. «No es gran cosa, pero es nuestra». Mason apagó el motor y el repentino silencio volvió a llenar el interior de la camioneta. «Parece una casa», respondió, y lo decía en serio. Para un hombre que había pasado la última década de su vida durmiendo en cuarteles militares, en tiendas de campaña en el desierto y en las estrechas literas de los aviones de transporte que volaban a zonas de guerra, una casa con luces cálidas brillando en las ventanas era un lujo absoluto. Salió de la camioneta, rodeó el asiento del copiloto. Una vez más, ayudó a Sara a bajar del asiento alto. Sus movimientos eran practicados y cuidadosos, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Bear saltó del asiento trasero, sacudiéndose el pelaje para quitarse la nieve, y al instante empezó a observar la zona, con la nariz crispada al percibir los aromas desconocidos del jardín, en el que nunca había estado. Sara se apoyó con fuerza en el fuerte brazo de Mason mientras subían por el corto sendero de cemento que conducía a la puerta principal. Buscó a tientas las llaves con las manos aún temblorosas, y el frío seguía aferrado a ella a pesar del calor del grueso abrigo de Mason. En cuanto metió la llave en la cerradura y la puerta se abrió, un borrón de movimiento surgió de la sala. «Mami, has vuelto», gritó una voz aguda y emocionada. Lily, la hija de 6 años de Sara, llegó corriendo hacia la puerta con un pijama rosa de franela con nubes estampadas por todas partes. Tenía el mismo cabello castaño de su madre, recogido en coletas despeinadas, y unos ojos brillantes y curiosos que de repente se abrieron de par en par con un terror absoluto. Se detuvo en seco, y todo su impulso se detuvo al ver la imponente silueta de Mason que ocupaba toda la puerta. Y junto a él había lo que parecía una bestia con aspecto de... Lily jadeó y retrocedió unos pasos, con sus pequeñas manos agarrando el dobladillo de la blusa de su pijama. «Mamá», susurró, con la voz temblorosa de miedo. Sara avanzó cojeando tan rápido como pudo, soltándose del marco de la puerta. «Tranquila, cariño. Tranquila», dijo Sara con voz tranquilizadora, extendiendo la mano hacia su asustada hija. «Me lastimé el tobillo, y este hombre tan amable me ayudó a llegar a casa sana y salva. Es un amigo». Mason sintió una punzada de culpabilidad que le resultaba familiar. Su enorme tamaño y las cicatrices en la cara y las manos solían tener ese efecto en la gente común, sobre todo en los niños que no estaban acostumbrados a ver a alguien como él. Instintivamente intentó parecer más pequeño, encorvando ligeramente los hombros hacia adelante. «Hola, Lily», dijo, y mantuvo la voz tan suave como le permitía su voz ronca. «Soy Mason, y señaló al perro que estaba a su lado, «es Bear». Al oír su nombre, Oso, que había permanecido firme como un soldado, miró a la pequeña. El perro parecía percibir el miedo que irradiaba, como el calor de una hoguera. Sin que Mason le diera ninguna orden, Oso bajó lentamente todo su cuerpo, hundiéndose boca abajo sobre la vieja y desgastada alfombra de la entrada. Apoyó la barbilla en las patas delanteras y dejó escapar un suave resoplido. Su cola empezó a golpear el suelo con cautela. La transformación de un temible perro de guerra en una alfombra enorme e inofensiva fue inmediata y casi mágica. Comenta a continuación si crees que los animales pueden sentir cuando alguien tiene buen corazón y necesita consuelo. Lily se asomó por detrás de la pierna de su madre, y su curiosidad empezó a luchar contra la cautela y el miedo. ¿Es un lobo?», preguntó, con los ojos muy abiertos. Mason sonrió, y fue una expresión genuina que suavizó las líneas duras de su rostro y lo hizo parecer mucho menos aterrador. «No, solo es un cachorrito enorme», explicó Mason. «Le encanta que le rasquen las orejas, si eres lo suficientemente valiente como para intentarlo». Lily dudó, mirando a su madre a la cara en busca de confirmación. Sara asintió alentadoramente, sonriéndole a su hija. «Adelante, cariño. Es muy manso, te lo prometo». Lentamente,
Centímetro a centímetro, Lily avanzó hacia el perro gigante. Extendió una mano temblorosa, acercándola cada vez más. Bear permaneció completamente inmóvil, sin mover un solo músculo, con solo sus ojos siguiendo atentamente sus movimientos. Cuando los deditos de Lily finalmente tocaron el suave pelaje justo entre las orejas de Bear, el perro cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro de satisfacción que sonó casi humano. Lily rió, y el sonido fue como hermosas campanillas de viento resonando en la silenciosa casa. «Es tan suave», exclamó, y todo su miedo se desvaneció por completo al caer de rodillas para abrazar el grueso cuello del perro. Mason observó cómo se desarrollaba la escena, viendo a esta pequeña niña en pijama rosa abrazar al letal canino entrenado para la guerra, y sintió una opresión en lo profundo de su pecho. Era una imagen de pura inocencia, la clase de inocencia que tanto había luchado por proteger durante todos sus años como soldado, pero era algo que rara vez podía presenciar con sus propios ojos. Después de acomodar a Sarah en el desgastado pero acogedor sofá floral de la sala, Mason se tomó un momento para echar un vistazo a la casa mientras Sarah le indicaba a Lily que fuera a buscar una bolsa de hielo del congelador para el tobillo de su madre. La sala era modesta y sencilla, llena de muebles de segunda mano que claramente habían sido usados por otras personas, y todo estaba cubierto con mantas de punto para disimular el desgaste. En la repisa de la chimenea, que se encontraba sobre una chimenea fría y oscura que parecía no haber sido utilizada en mucho tiempo, había una colección de fotografías enmarcadas cuidadosamente ordenadas. La mirada de Mason se dirigió de inmediato a una fotografía en el centro. Mostraba a un hombre con una camisa de franela, riendo, abrazado a una Sarah de aspecto más joven y sonrisa radiante. Había una cinta negra en la esquina del marco, algo que se hace para honrar a alguien que ha fallecido. Era la confirmación de lo que Sarah ya le había dicho en la camioneta. Estaba haciendo todo esto completamente sola. La casa estaba limpia y se notaba que la cuidaban meticulosamente, pero era innegable que dentro hacía muchísimo frío, incluso más frío de lo que debería. Mason notó que Sarah se apretaba más los hombros con una manta, aunque ya estaba dentro de su casa. «Hace un frío glacial aquí», comentó Mason con el ceño fruncido. «No funciona la calefacción». Sarah parecía avergonzada y se metió un mechón de pelo detrás de la oreja, nerviosa. «La calefacción lleva unas semanas fallando y no funciona bien», explicó. «El casero dijo que enviaría a alguien a arreglarla, pero bueno, es diciembre. Todos estamos muy ocupados con las fiestas, así que...» Forzó una sonrisa. «Solo usamos mantas extra para abrigarnos. De verdad que no pasa nada. Presione el botón de suscripción ahora mismo y únase a nuestra comunidad de personas que creen en la bondad, la esperanza y el poder de ayudar a otros en sus momentos de necesidad». Mason no respondió ni una sola palabra. Simplemente se acercó a la calefacción, que estaba en un rincón de la habitación, un radiador viejo y polvoriento que parecía no haber recibido el mantenimiento adecuado en años. «¿Tienes una caja de herramientas por ahí?», preguntó, arremangándose. Sarah parpadeó sorprendida. «Debajo del fregadero de la cocina, pero no tienes por qué hacerlo. Ya has hecho demasiado». Pero Mason ya se dirigía a la cocina antes de que pudiera terminar la frase. «Oso, quédate quieto», le ordenó en voz baja, y el perro obedeció de inmediato, permaneciendo acurrucado junto a Lily, quien le mostraba emocionada toda su colección de dinosaurios de juguete de plástico. 10 minutos después, Mason estaba de rodillas en el suelo, con las mangas de su jersey táctico arremangadas hasta los codos, y forcejeaba con una válvula atascada del viejo y oxidado calentador. No era fontanero profesional con licencia ni nada por el estilo, pero su entrenamiento como SEAL de la Marina le había exigido una adaptabilidad mecánica y capacidad de resolución de problemas que le permitía arreglar casi cualquier cosa, desde un motor de un BE averiado en medio del desierto hasta un generador que dejó de funcionar durante una tormenta de arena. «Solo es un problema con la llama piloto y una válvula de admisión atascada», gritó Mason desde su rincón. «Hay acumulación de carbón que bloquea el flujo». Dio un último y decisivo giro a la llave inglesa con todas sus fuerzas. Se oyó un silbido, luego un chasquido, y luego el tranquilizador silbido de la llama piloto al encenderse y permanecer encendida. En cuestión de segundos, un zumbido bajo y constante llenó toda la habitación,
y el calor empezó a irradiar por todas las rejillas de ventilación de la casa. Sara lo observaba desde su sitio en el sofá, con la bolsa de hielo apretada contra su tobillo hinchado, y podía ver la absoluta competencia en sus manos y la forma en que se concentraba en la tarea con una concentración tan singular e intensa. Hacía 2 años que un hombre no arreglaba nada en esta casa, y ver a alguien encargarse de algo así le hizo un nudo enorme en la garganta que tuvo que tragar con fuerza para no llorar. «Toma», dijo Mason, levantándose y limpiándose las manos con un trapo viejo que había encontrado en la caja de herramientas. «Eso debería mantener la calefacción por ahora. Necesitarás que un profesional venga a limpiarla bien, pero al menos no te congelarás esta noche». «No sé cómo agradecértelo», dijo Sara, con la voz cargada de una emoción que intentaba contener. «Me salvaste de un atraco. Me llevaste a casa y ahora me has arreglado la calefacción. Yo no puedo pagarte ahora mismo, pero...» Mason la interrumpió de inmediato con un gesto de la mano. «No hice nada de esto por dinero, Sara», dijo con firmeza. Empezó a bajarse las mangas, preparándose para irse. «Debería irme ya. Bear y yo tenemos un horario que intentamos cumplir». Buscó la correa de Bear, preparándose para engancharla al collar del perro, pero antes de que pudiera terminar, Sara intervino rápidamente. «Espera», dijo, con una voz casi desesperada. «Por favor, quédate a cenar. No es gran cosa, solo sopa de tomate enlatada y sándwiches de queso a la plancha, pero es comida caliente, y es lo mínimo que puedo hacer para agradecerte». Mason hizo una pausa, permaneciendo completamente inmóvil. Cada instinto de su cuerpo de soldado le decía que se fuera ya mismo, que volviera al aislamiento solitario y seguro de su cabaña, donde no tenía que fingir ser una persona normal y civilizada. Pero entonces miró a Lily, quien lo observaba con ojos esperanzados y suplicantes, con una de sus manitas aún hundida en el espeso pelaje de oso. «Por favor, quédese, señor Mason», intervino Lily con su dulce vocecita. «Oso también quiere quedarse, ¿verdad, Oso?» Mason miró a su perro, y Oso respondió golpeando el suelo con la cola con entusiasmo, en señal de asentimiento. Mason dejó escapar un largo suspiro, un sonido de completa rendición. «De acuerdo», dijo en voz baja, con voz suave. «La sopa suena muy bien. Si te encantó esta historia, tómate solo 2 segundos para hacer clic en el botón me gusta y dejar un comentario diciéndonos lo que piensas hasta ahora». La cocina de la casa de Sara era diminuta, y Mason parecía llenar todo el espacio con solo sentarse a la mesa de madera tambaleante, que parecía a punto de derrumbarse si la empujabas con demasiada fuerza. La comida que compartieron fue sencilla y humilde. Sopa de tomate enlatada calentada en la estufa y sándwiches hechos con pan blanco barato y lonchas de queso fundido. Pero para Mason, que había comido miles de raciones de comida militar y comida de comedor a lo largo de los años, esta sencilla comida sabía mejor que cualquier comida de un restaurante de lujo de 5 estrellas que hubiera probado en toda su vida. Comieron juntos a un ritmo cómodo y relajado, y Lily, que ahora estaba completamente envalentonada y ya no tenía miedo gracias a la amable presencia de Bear a su lado, no paraba de hablar de su día en la escuela, de su maestra, la señora Gabel, que al parecer tenía un bigote que a todos los niños les parecía gracioso, y de su mayor deseo, un día de nieve para no tener que ir a la escuela. Mason se encontró respondiendo a sus interminables preguntas, al principio con torpeza porque no estaba acostumbrado a hablar con niños, pero luego con más facilidad con el tiempo. Le contó todo sobre la comida favorita de Bear, que sin duda era el bistec, aunque normalmente solo le daban croquetas. Le contó que Bear podía saltar vallas que le llegaban a la cabeza, y que Bear había ayudado una vez a encontrar un artefacto explosivo oculto que salvó la vida de muchos soldados. Sara se sentó allí, observándolos interactuar, y sintió un dolor en el corazón que no esperaba. Ver a un hombre sentado a la mesa de su cocina después de tanto tiempo, ver a su hija reír y sonreír con alguien que era como una figura paterna, realmente resaltó y evidenció el enorme vacío que Michael había dejado atrás al morir. Y, sin embargo, este momento también le trajo una especie de calidez a su corazón que ni siquiera la calefacción recién arreglada podía proporcionar. Mason también sentía una extraña turbulencia y conflicto en el pecho. La familiaridad de toda esta escena, el suave tintineo de cucharas contra cuencos,
El sonido de la risa inocente de un niño y el aroma de sándwiches de queso tostado en el aire eran un recordatorio agudo, casi doloroso, de la clase de vida normal y pacífica que había sacrificado y renunciado por su carrera militar. Se sentía como un impostor sentado allí, en este acogedor mundo familiar, como un arma sentada en una mesa donde no debía. Y, sin embargo, a pesar de todo eso, no podía negar el anhelo desesperado y doloroso que sentía en su interior por quedarse en ese momento perfecto un poco más. Al terminar la última cucharada de sopa, miró a Sara al otro lado de la mesa. Sus ojos eran cálidos y suaves, reflejando la luz de la cocina. Y por ese instante, la guerra, todo el ruido en su cabeza y la fría oscuridad del exterior dejaron de existir. Suscríbete a nuestro canal y haz clic en el icono de la campana para que nunca te pierdas otra historia conmovedora que restaurará tu fe en la humanidad. Llegó la mañana siguiente e irrumpió en el cielo con una capa gris y opresiva de nubes que amenazaba con nevar aún más. Ese cielo gris parecía reflejar el nudo de ansiedad que se formaba y apretaba en el estómago de Sara. A pesar de que su tobillo seguía hinchado y le dolía muchísimo, y se lo había vendado con fuerza para intentar sujetarlo, cojeó lentamente hacia la caravana administrativa estacionada detrás del escenario principal del mercado navideño. Había recibido un mensaje de texto justo al amanecer, cuando apenas salía el sol, del gerente del mercado, el señor Henderson, solicitando su presencia inmediata en su oficina. El señor Henderson era un hombre de unos 50 y tantos años, con una calva en la coronilla, y un nerviosismo permanente, como si siempre estuviera preocupado por algo. Era de esos hombres que usan trajes que no le quedan bien y que se secan el sudor del labio superior constantemente, incluso cuando afuera hacía un frío glacial. Cuando Sara entró en la estrecha oficina, llena de papeles y con un olor rancio y rancio, el aire olía fuertemente a café rancio y a estrés. Henderson ni siquiera la miró a los ojos cuando entró. Simplemente revolvía papeles en su escritorio, y su actitud irradiaba incomodidad y culpa. «Sara, por favor, siéntate», murmuró en voz baja, señalando con una mano una silla plegable de metal. Sara permaneció de pie, apoyando todo el peso en su pierna sana. «Tengo que ir a mi puesto, señor Henderson», dijo con firmeza. «¿De qué se trata esta reunión?», preguntó a pesar de que una fría sensación de temor ya la envolvía como una manta pesada. Henderson dejó escapar un largo suspiro y finalmente la miró a la cara con una mueca. «Se presentó una denuncia, Sara. Una seria, del señor Sterling». El nombre irrumpió en la conversación como una piedra pesada lanzada al agua. Sterling era el padre del chico que la había agredido y pateado la noche anterior, y aún más importante, era el principal patrocinador financiero de todo el festival de Navidad de Oak Ridge, lo que significaba que aportaba la mayor parte del dinero que hacía posible el evento. «Afirma que usted y un cómplice suyo agresivo amenazaron a su hijo y a sus amigos», continuó Henderson, con la voz débil y quebrada. «Dice que su hijo está traumatizado por lo sucedido. Amenaza con retirar toda la financiación del festival del año que viene si seguimos empleando lo que él llamó, y cito textualmente, elementos violentos». Sara sintió que la sangre se le escapaba de la cara. De repente, sintió mareos y frío. «Eso es mentira», dijo, con la voz temblorosa de indignación y rabia. «Me atacaron. Me patearon. Tengo el tobillo torcido por lo que me hizo su hijo. El hombre que me ayudó acaba de impedir que me hiciera más daño». Henderson levantó una mano, con aspecto dolido e incómodo. «Te creo, Sara. De verdad. Esos chicos son unos alborotadores, y todo el mundo lo sabe. Pero Sterling es quien firma los cheques que mantienen este festival en marcha. Tengo las manos atadas». Deslizó un sobre blanco por el escritorio hacia ella. «Este es tu sueldo de la semana, más un pequeño extra. Pero no puedo tenerte trabajando en el puesto esta noche ni durante el resto de la temporada navideña». Sara miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. No era solo un trabajo lo que estaba perdiendo. Era la matrícula escolar de Lily. Era la factura de la calefacción. Era la cena de Navidad. Era todo. «¿Me estás despidiendo?», susurró, apenas capaz de articular palabra. «¿Me estás despidiendo porque me atacaron?». Henderson apartó la mirada de ella, y la vergüenza le tiñó las mejillas de rojo. «Lo siento, Sara. De verdad.
Quizás mejor mantén un perfil bajo por un tiempo. Quizás el año que viene las cosas sean diferentes. Deja un comentario ahora mismo si piensas que esto es completamente injusto e incorrecto, y si crees que las personas deberían enfrentarse a los acosadores sin importar cuán ricos y poderosos sean. Sara tomó el sobre del escritorio, y su dignidad fue lo único que la evitó gritar a todo pulmón. Salió de la caravana y regresó al viento cortante, ahora sin trabajo y completamente sola. Mientras Sara se enfrentaba a esta pesadilla burocrática e injusticia, una escena muy diferente se desarrollaba a unas 3 cuadras de distancia, en la escuela primaria Oakridge. Mason había llegado a casa de Sara muy temprano esa mañana e insistió en acompañar a Lily a la escuela él mismo para que Sara no tuviera que lesionarse más el tobillo lesionado al intentar llevar a su hija a clase. Era una imagen que literalmente detenía el tráfico y hacía que la gente se quedara mirando. Allí estaba este enorme seal de la Marina, curtido en combate, con una chaqueta táctica, caminando junto a una pequeña niña de 6 años que llevaba una mochila rosa brillante a la espalda, y los acompañaba un formidable e intimidante perro pastor alemán. Lily, lejos de avergonzarse por toda esta atención, parecía que le hubiera tocado la lotería y era la niña más feliz del mundo. Saltaba junto a Mason con pura alegría, y su pequeña mano estaba completamente envuelta en la de él, grande y callosa. Y luego Bear persiguió a una ardilla. Preguntó, mirándolo con ojos grandes, llenos de admiración y admiración. Lo pensó. La corrigió Mason con dulzura, sonriéndole a la niña. Pero Bear es disciplinado. Se mantuvo enfocado en su misión. Lily rió entre dientes ante el lenguaje militar. En el blanco, repitió, probando las palabras y cómo sonaban. ¡Qué genial! Bear trotaba orgulloso por la acera, interponiéndose deliberadamente entre Lily y la calle, y sus orejas giraban constantemente para seguir cada coche que pasaba. Cuando finalmente llegaron a la puerta de la escuela, todos los demás padres que estaban allí los rodearon con mucha libertad, susurrando entre dientes y mirándolos fijamente. Pero a Lily no le importó en absoluto. Sonreía de orgullo. Abrazó la pierna de Mason con fuerza y luego, para sorpresa de todas las madres que la observaban, abrazó al perro gigante por su grueso cuello. «Adiós, Mason. Adiós, oso», gritó alegremente antes de darse la vuelta y correr al patio para reunirse con sus compañeros. Mason se quedó allí, en la puerta, inmóvil, hasta que ella estuvo a salvo dentro del edificio y él ya no pudo verla. Sintió una extraña pero poderosa sensación de propósito llenándolo por dentro por primera vez en muchos, muchos años. Su misión hoy no era destruir a un enemigo ni desmantelar una amenaza. Era simplemente asegurarse de que una niña llegara sana y salva a la escuela. Y de alguna manera, eso se sentía más correcto e importante que casi cualquier otra cosa que hubiera hecho en su vida. Esa misma tarde, el cielo finalmente se abrió por completo y empezó a caer una gruesa capa de copos de nieve sobre todo el pueblo, cubriéndolo todo de blanco. Mason regresó a la casita de Sara y se dijo que solo era para revisar la luz piloto que había arreglado la noche anterior y asegurarse de que la calefacción seguía funcionando. Pero la verdad era que no podía evitar la profunda preocupación que sentía por Sara. Llamó a la puerta principal y llevaba en la mano una bolsa de granos de café recién hechos que había comprado en una tienda, que supuestamente era una ofrenda de paz por haber vuelto a entrometerse en su vida. Hubo una pausa larguísima antes de que la puerta finalmente se abriera. Sara estaba allí de pie, todavía con la ropa de trabajo de antes puesta, pero tenía los ojos enrojecidos e hinchados, y era evidente que llevaba mucho tiempo llorando. «Mason», dijo, con la voz ronca y entrecortada, como si se estuviera rompiendo en pedazos. Intentó con todas sus fuerzas recomponerse, secándose las mejillas húmedas a toda prisa con el dorso de la mano. Yo no esperaba que volvieras». Mason frunció el ceño de inmediato, y todos sus instintos protectores se despertaron al instante como una alarma. Entró en la casa sin que lo invitaran, sacudiéndose la nieve de las botas, y Bear lo siguió de cerca, acercándose de inmediato a la mano de Sara con la nariz húmeda para consolarla. «Luz piloto comprobada», mintió Mason con suavidad, aunque sus ojos estaban fijos en su rostro y podía ver claramente que algo iba muy mal. «Pero parece que la calefacción no es el problema». «¿Qué ha pasado, Sara?».
Sara regresó lentamente a la sala y se dejó caer en el sofá como si la hubieran abandonado por completo. La lucha y la energía habían desaparecido por completo. Le contó a Mason todo lo sucedido, la reunión con Henderson esa mañana, todas las mentiras que Sterling había dicho sobre lo sucedido y la pérdida del trabajo que era su único sustento económico. «No sé qué voy a hacer», confesó, mirando al suelo sin mirarlo a los ojos. «La fecha límite para pagar la matrícula de la Universidad de Lily es este lunes. Si no la pago, perderá su plaza en el programa que necesita. Y yo acabo de perder mi única fuente de ingresos». Mason escuchaba cada palabra, y su mandíbula se tensaba cada vez más hasta que un músculo se contraía visiblemente en su mejilla. La injusticia de toda la situación ardía en su interior como fuego. Era un hombre de acción, un hombre entrenado para resolver problemas, ya sea con la fuerza o con recursos, y quería solucionar este problema ya mismo. Metió la mano en el bolsillo trasero y sacó su chequera personal. Había ahorrado casi cada centavo de sus últimos 3 despliegues militares en el extranjero porque no tenía familia a quien enviar dinero, ni hipoteca que pagar, ni deudas de ningún tipo. «¿Cuánto es?», preguntó, abriendo el bolígrafo y preparándose para escribir. «La matrícula, y tal vez el alquiler de unos meses. ¿Cuánto necesitas?». Sara lo miró, y la confusión nublaba sus ojos llorosos. «¿Qué?», dijo. Mason dio un paso adelante y dejó la chequera en la mesa de centro, justo frente a ella. «Tengo dinero, Sara. Está en una cuenta bancaria sin hacer absolutamente nada. Déjame cubrir esto por ti. No deberías preocuparte por esta basura solo porque un rico y su padre mintieron». Mason se creía el héroe. Creía que estaba resolviendo la misión como siempre. Pero estaba completamente equivocado. La expresión de Sara cambió y se endureció al instante. La pena y la tristeza desaparecieron de su rostro, reemplazadas por un destello de orgullo feroz y frío. Se levantó del sofá, ignorando por completo el dolor que le atravesaba el tobillo lesionado. «Guarda eso», dijo, con la voz baja y temblorosa, apenas contenida por la ira. «Sara, no es para tanto. Solo quiero ayudar», empezó a explicar Mason, pero ella lo interrumpió de inmediato. «He dicho que lo guardes», espetó, y su voz se elevó. «No soy una caridad, Mason. No soy una mendiga en una esquina». Respiró hondo, con el pecho agitado. «Te invité a mi casa porque fuiste amable conmigo y con mi hija, no porque quisiera una limosna tuya. Si acepto tu dinero, ¿qué soy? ¿En qué me convierte eso? Solo en una viuda indefensa que necesita que un hombre la saque de sus problemas». Las palabras hirieron profundamente a Mason, tocando una fibra sensible que no esperaba que se le expusiera. Se quedó allí con la chequera en la mano, y de repente la sintió pesada e incómoda, como si estuviera sosteniendo algo vergonzoso. «No quise decir eso», dijo en voz baja, con voz sincera. «Sé que no», respondió Sara, con la voz un poco más suave, pero firme y firme. «Eres un solucionador de problemas, Mason. Ves algo roto y quieres arreglarlo. Eso es lo que eres. Pero mi dignidad no está rota, y no la venderé por nada del mundo. Ni siquiera por Lily». Mason tapó lentamente el bolígrafo y guardó la chequera en su bolsillo. Miró a Sara, la miró con una nueva comprensión, y vio en ella una fuerza que rivalizaba con la de cualquier soldado con el que hubiera servido en combate. No era débil en absoluto. Estaba acorralada y desesperada. Sí, pero entregarle el dinero así era, en realidad, un insulto a la lucha que libraba cada día. Se dio cuenta en ese momento de que había abordado toda esta situación como si fuera un problema táctico que necesitaba una solución táctica, ignorando por completo el elemento humano y lo que significaría para ella como persona. Coméntame a continuación si crees en la fuerza de las personas que se niegan a renunciar a su dignidad incluso en los momentos más difíciles. «Te pido disculpas», dijo Mason, con una voz completamente sincera y un nuevo nivel de respeto por la mujer que tenía frente a él. «Tienes toda la razón. Me pasé de la raya, y lo siento». Se agachó para acariciar a Bear, ganando un momento para recalibrar sus pensamientos y decidir qué hacer. «No te volveré a ofrecer dinero», prometió, levantándose para mirarla a los ojos. «Te doy mi palabra. Pero tampoco voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo te aplasta un matón como Sterling. Tiene que haber otra manera de ayudarte.
una manera de mantenerte con la frente en alto. Sara se secó una lágrima fresca, pero esta vez, al asentir, había determinación en sus ojos. Lo encontraré, dijo con firmeza. Siempre lo hago. Tengo que hacerlo. Mason observó la determinación de su mandíbula y el fuego que aún ardía en sus ojos, y se hizo una promesa silenciosa en ese mismo instante. Él la ayudaría, sin duda, pero lo haría en sus términos y de una manera que la respetara. La ayudaría a luchar contra la injusticia, no solo a pagarle para que saliera del problema. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje sobre dignidad, fortaleza y nunca rendirse sin importar cuán difíciles se pongan las cosas. La tensión en la pequeña sala de estar comenzó a disiparse lentamente y fue reemplazada por un silencio denso y pensativo que flotaba en el aire entre ellos como humo. Mason había guardado su chequera y aceptaba la negativa de Sara no como un rechazo personal, sino como un límite impuesto por una mujer que se aferraba desesperadamente a los últimos jirones de control sobre su propia vida. Sara, que se sentía mal por haberle gritado con tanta dureza al hombre que solo había intentado ayudarla, fue a la cocina y regresó con 2 tazas humeantes de té caliente. Le entregó una a Mason. Por un fugaz instante, sus dedos rozaron ligeramente su mano callosa, y sintió una pequeña chispa de algo que no supo identificar. «Lo siento», susurró mientras se sentaba en el extremo opuesto del desgastado sofá, poniendo algo de distancia entre ellos. «Estoy tan cansada y tan asustada todo el tiempo». Mason asintió con comprensión, envolviendo sus grandes manos alrededor de la taza de cerámica caliente. Miró a Bear, que roncaba suavemente a los pies de Lily. La pequeña se había quedado dormida en la alfombra antes, completamente agotada por la emoción del día. «No tienes que disculparte por nada», dijo Mason, en voz baja para no despertar a la niña dormida. «Estoy acostumbrado a arreglar las cosas con equipo, logística o fuerza. Pero las personas son mucho más difíciles de arreglar que el equipo». Tomó un sorbo lento del té caliente, mirando fijamente el líquido oscuro como si guardara los secretos del universo entero. «Me preguntaste antes sobre Bear», empezó, y las palabras salían muy despacio, como si las arrastrara sobre cristales rotos y le doliera decirlas. «Sobre por qué tuvo que retirarse del servicio militar». Sara se inclinó ligeramente, sintiendo que Mason le ofrecía una parte de sí mismo, una parte vulnerable que rara vez mostraba a nadie. «No envejeció solo», continuó Mason, con la voz ronca por la emoción. «Estábamos en una situación muy difícil hace unos 6 meses. Un artefacto explosivo improvisado explotó cerca de nosotros. Bear recibió la mayor parte de la onda expansiva y le impactó un poco de metralla, y lo hizo para protegernos a mí y al resto del equipo. Se recuperó físicamente casi por completo, pero cambió después. Se puso nervioso y ansioso. Ruidos fuertes, multitudes. Ya no podía aislarlos como antes. El veterano militar dijo que había cumplido su condena y servido bien a su país, y que era hora de retirarse». Mason hizo una pausa, y su mandíbula se tensó por la tensión. «La verdad, Sara, es que no soy tan diferente de él. Lo llaman estrés operacional, o TEPT, o como sea el nuevo acrónimo de esta semana que lo hace parecer menos aterrador. Pero sobre todo, es solo ruido. Incluso cuando todo a mi alrededor está en completo silencio, mi cabeza es increíblemente ruidosa. Siempre estoy esperando el próximo ataque, la próxima explosión, la próxima cosa mala que suceda. Por eso estoy aquí en este pequeño pueblo, esforzándome tanto por encontrar un lugar donde todo el ruido finalmente se detenga». La miró, y sus ojos gris acero eran vulnerables por primera vez desde que lo conoció. «Pero estando aquí, en esta casa, contigo y con Lily, es la primera vez en mucho tiempo que el ruido en mi cabeza realmente ha disminuido y se ha silenciado». Sara sintió un profundo dolor en el corazón por este hombre fuerte y valiente sentado frente a ella. Entendía perfectamente el concepto de heridas invisibles, aunque las suyas fueran diferentes a las de él. «Yo también sé de ruido», dijo en voz baja, mirándose las manos. «Pero para mí, es el silencio. Tras la muerte de Michael, el silencio en esta casa era tan increíblemente fuerte que sentía que me aplastaba y me asfixiaba. Dejaba la tele encendida toda la noche, todas las noches, solo para oír voces y no sentirme tan sola.
Me agoto y me agoto a propósito para estar demasiado cansada como para pensar en lo tranquilo que está al otro lado de la cama donde él dormía. Miró a Mason, y en ese instante, estas dos almas solitarias y fracturadas encontraron un puente que las conectaba. Luchaban en guerras completamente diferentes, una contra los terribles recuerdos de violencia y combate, y la otra contra el horrible vacío del dolor y la pérdida, pero el dolor que ambos sentían hablaba el mismo idioma. Mason extendió la mano lentamente y la cubrió con la suya, grande y cálida. No dijo nada en absoluto, pero la calidez y la fuerza de su agarre eran una promesa, un mensaje silencioso que decía: ya no estás solo en la oscuridad. Si esta historia te toca el corazón, presiona el botón me gusta y suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir brindándote historias poderosas de esperanza y sanación. A la mañana siguiente, la dura realidad del mundo volvió a la carga e interrumpió su frágil paz. Sara tuvo que volver al mercado navideño para devolver su disfraz de Santa Claus y recoger las pocas pertenencias que había dejado en las taquillas de los empleados. Dejó a Lily con una vecina amable, pues no quería que su hija presenciara la humillación de su madre al regresar al lugar del que la habían despedido tan injustamente. Mason se había ofrecido a acompañarla para apoyarla y protegerla, pero Sara insistió en hacerlo sola, porque necesitaba demostrarse a sí misma que podía enfrentarse al señor Henderson y a todos los demás allí con la frente en alto. El mercado estaba a rebosar de compradores al mediodía cuando llegó, y la música navideña que sonaba por los altavoces le sonaba desgarradoramente alegre, como una burla de cómo se sentía por dentro. Se dirigió con cuidado a las taquillas de los empleados, ubicadas cerca de la parte trasera de todos los puestos, con el estómago revuelto de ansiedad. Mientras colocaba su bolso en un banco de madera para poder organizar sus cosas, de repente sintió una presencia detrás de ella y supo inmediatamente quién era. Era el mismo grupo de adolescentes de antes. El líder, el chico que la había pateado, y cuyo nombre ahora sabía era Braden Sterling, estaba apoyado con indiferencia en una viga de madera con una sonrisa burlona. Braden era un chico desgarbado de 17 años, con el pelo rubio engominado hacia atrás y ojos que reflejaban una inquietante falta de empatía o remordimiento por todo lo que hacía. Llevaba un abrigo de diseño que probablemente costaba más que el coche entero de Sara. «¿Se va tan pronto, señora Claus?», dijo con voz burlona y burlona. «Mi papá me dijo que la echaron del trabajo». «¡Qué bien!». Sara se puso rígida y se negó a mirarlo. «Déjame en paz, Braden», dijo con firmeza, cerrando la cremallera de su bolso lo más rápido que pudo. «¿No has hecho ya suficiente daño?». Braden soltó una risita cruel e intercambió miradas con sus amigos que estaban cerca. «Solo quería despedirme», dijo, y empezó a acercarse a ella. Entonces chocó con ella muy fuerte, fingiendo torpeza y accidente. «Uy, lo siento», dijo, pero luego retrocedió rápidamente con una extraña sonrisa triunfal. Sara agarró su bolso con fuerza y empezó a alejarse tan rápido como su tobillo lesionado le permitía, con el corazón latiéndole con fuerza. Solo quería salir de allí lo antes posible. Pero no llegó muy lejos. Mientras Sara se acercaba a la puerta principal para salir del mercado, una mano pesada la agarró del hombro con fuerza. «Espere un momento, señora», dijo una voz severa a sus espaldas. Sara se giró rápidamente para encontrarse con un policía que estaba allí. El agente Miller era un joven policía novato, de apenas 25 años, con un corte de pelo muy rapado y un uniforme que parecía demasiado rígido y nuevo, y claramente estaba ansioso por ejercer su autoridad y demostrar su valía. Junto a él estaba el señor Henderson, el gerente del mercado, pálido y arrepentido. Y detrás de ambos estaba Braden Sterling, señalando directamente a Sara con una indignación fingida y teatral. «¡Es ella!», gritó Braden a todo volumen para que todos los que estaban cerca pudieran oírlo. «La vi llevárselo. Me robó el reloj al chocar conmigo hace un momento». A Sara se le heló la sangre por completo, como si le hubieran corrido agua helada por las venas. «¿Qué? No, yo no lo toqué», gritó, mirando frenéticamente a todos los hombres que la rodeaban. «Juro que no me llevé nada». El agente Miller dio un paso al frente, con una expresión seria y sombría en el rostro. «Señora, necesito que abra su bolso ahora mismo», ordenó. Las manos de Sara temblaban incontrolablemente mientras abría lentamente la cremallera de su bolso. «No tengo nada»,
balbuceó desesperada. Le juro que no tengo nada. Pero el agente metió la mano en su bolso. En cuestión de segundos, sacó un costoso reloj Rolex de oro del bolsillo lateral, el mismo bolsillo cerca del cual Braden había estado cuando la chocó a propósito. Una exclamación colectiva recorrió la multitud que se estaba reuniendo para observar lo que estaba sucediendo. «Vaya, vaya, vaya», dijo el agente Miller, agitando el costoso reloj en el aire para que todos lo vieran. «Parece que tenemos un ladrón aquí. Está arrestada, señora». Buscó las esposas que colgaban de su cinturón. El pánico, un pánico absoluto y cegador, se apoderó de Sara por completo. «No, él la plantó. Chocó conmigo y la puso ahí», gritó, alejándose de la gente. «Tengo una hija. No pueden llevarme. Por favor». La injusticia de toda la situación era completamente asfixiante. Si arrestaban a Sara, tendría antecedentes penales. Perdería cualquier oportunidad de conseguir otro trabajo. Perdería a Lily. Todo había terminado. El agente la agarró bruscamente de la muñeca y se la retorció tras la espalda. «Deje de resistirse», le gritó. Sara sollozó desconsoladamente, y su vista se nubló por las lágrimas. Sentía que el mundo entero se inclinaba sobre su eje y que todo daba vueltas. Justo cuando el frío metal de las esposas rozó su piel, a punto de cerrarse alrededor de su muñeca, una voz profunda y autoritaria cortó repentinamente el aire como un látigo. «Oficial, retírese». La orden no fue un grito, sino una proyección de autoridad absoluta que dejó a todos paralizados. Mason se abrió paso entre la multitud con una determinación increíble, y Bear le pisaba los talones en una formación táctica perfecta. Mason no llevaba su abrigo, vestía su suéter táctico y sus pantalones cargo, con la apariencia del guerrero que realmente era. Se movía con una fluidez peligrosa, como un depredador, y se coló en el espacio personal del oficial Miller, invadiéndolo por completo. Miller, totalmente intimidado por el tamaño y la intensidad del recién llegado, soltó instintivamente el brazo de Sara y dio un paso atrás. «¿Quién eres?» «Atrás. Esto es asunto policial», balbuceó Miller, y su mano bajó hasta el cinturón, donde estaba su arma. Mason ni siquiera pestañeó. Metió la mano en el bolsillo lenta y deliberadamente, y sacó una cartera de cuero. La abrió para revelar una tarjeta de identificación militar con un escudo dorado. «Teniente Comandante Mason, Marina de los Estados Unidos», declaró, con voz serena pero firme como el hierro. «Y esta mujer está bajo mi protección». Miró a Sara rápidamente, revisándola con una mirada rápida en busca de lesiones, y luego volvió su mirada de acero hacia el joven oficial. «Está arrestando a una viuda afligida por un delito cometido por un adolescente aburrido, oficial. Y lo está haciendo sin la debida diligencia ni una investigación adecuada. Deja un comentario a continuación si crees que los héroes vienen en todas las formas y que defender lo correcto siempre vale la pena, pase lo que pase». Braden dio un paso al frente, intentando recuperar el control de la situación y la atención. «Me robó el reloj. Mira, lo encontró ahí mismo, en su bolso». Mason giró la cabeza muy lentamente para mirar al chico, y la mirada que le dirigió a Braden fue tan aterradoramente carente de emoción que Braden se tragó las siguientes palabras y no pudo articular palabra. «Te vi», dijo Mason, aunque quizá mentía, o quizá simplemente supo la verdad al ver la situación. «Y también sé con certeza que hay cámaras de seguridad que cubren todo este sector del mercado». Señaló una cámara domo negra montada en un poste de luz justo encima de las taquillas. «Así que esto es exactamente lo que va a pasar», dijo Mason, volviéndose hacia el agente Miller y el señor Henderson. «No van a esposarla. Vamos a ir todos juntos a la oficina de seguridad. Revisaremos las grabaciones de la cámara con mucho cuidado. Y si veo a este chico metiendo el reloj en su bolso en el vídeo, presentaré cargos contra él personalmente por presentar una denuncia policial falsa y por difamación». Se acercó aún más al oficial Miller, que lo dominaba con una imponente estatura. «Tenemos un acuerdo, oficial». El oficial Miller miró la identificación militar, luego las cámaras de seguridad y luego a Sara, que temblaba y lloraba. La confianza del policía novato se desvaneció por completo. Sí, señor», balbuceó. Deberíamos revisar las grabaciones primero. Es el procedimiento habitual».
Mason asintió una vez, bruscamente. Luego se giró hacia Sarah y le puso una mano suave en el hombro. «No pasa nada», murmuró, y su voz se suavizó al instante y de forma dramática. «Te tengo. Nadie te llevará a ningún lado». Sarah se desplomó contra su pecho, hundiendo la cara en la áspera tela de su suéter táctico, sollozando de alivio mientras la fuerza de sus brazos la envolvía y evitaba que se desmoronara por completo. El aire dentro de la estrecha oficina de seguridad del mercado navideño de Oak Ridge estaba viciado y cargado de una tensión que casi se podía cortar con un cuchillo. Sarah estaba sentada en una silla plegable de metal, con el rostro pálido como el papel y las manos temblando incontrolablemente en su regazo. El oficial Miller permanecía incómodo junto a la puerta, cambiando el peso de un pie a otro. El reloj Rolex de oro estaba ahora sellado en una bolsa de pruebas sobre el escritorio como una acusación. Braden Sterling, el adolescente que había orquestado toda esta pesadilla, estaba apoyado en la pared con una expresión de suficiencia y confianza en el rostro, mirando su teléfono como si destruir la vida de una mujer fuera solo un interludio aburrido en su día. «Esto es una pérdida de tiempo», murmuró Braden, poniendo los ojos en blanco dramáticamente. «Encontraste el reloj en su bolso. Obviamente lo robó. Fíchala para que pueda irme a casa de una vez». Mason se quedó como una estatua en el centro de la sala, con la mirada fija en los monitores de seguridad donde el señor Henderson intentaba frenéticamente rebobinar las grabaciones hasta el momento exacto. «Esperaremos», dijo Mason, con una voz grave y sorda que no dejaba lugar a discusión alguna. «Ponlo de nuevo. Cámara 4, 12 y 14 de la noche». Los dedos temblorosos de Henderson presionaron el botón de reproducción. En la pantalla granulada y de baja calidad, el incidente se desarrollaba en blanco y negro. Sarah alejándose de las taquillas, Braden acercándose por detrás. Finalmente, el choque. Todo sucedió rapidísimo, demasiado rápido para que la cámara de baja resolución mostrara con claridad la mano de Braden metiendo el reloj en su bolso. Pero Mason señaló con un dedo calloso directamente a la pantalla. «Ahí», dijo con brusquedad y absoluta certeza. «Observen la mecánica de su cuerpo con mucho cuidado». No se tropezó en absoluto. Se inclinó deliberadamente. Su hombro derecho se inclinó hacia abajo. Fue un movimiento controlado, no un accidente. El agente Miller entrecerró los ojos al mirar la pantalla borrosa, con expresión dubitativa. «Está bastante borroso, señor. Solo me parece un chichón. No puedo arrestar al chico solo por la inclinación del hombro». Braden se burló en voz alta, envalentonado por la vacilación de la gente. «Ven, se lo está inventando todo para protegerla». Y entonces los ojos de Braden se iluminaron como si acabara de tener una idea brillante. «¿Y sabes qué? Apuesto a que también se llevó mi billetera. No la encuentro por ningún lado. Estaba en el bolsillo de mi abrigo antes». Se giró hacia Sarah con una sonrisa depredadora extendiéndose por su rostro. «¿Dónde está? La escondiste en otro lugar cuando viste venir a la policía». Sarah negó con la cabeza frenéticamente, y nuevas lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. «No te quité nada. Lo juro por la vida de mi hija». Mason miró con mucha atención a Braden y notó el ligero tic en el ojo izquierdo del chico. Era una señal de que alguien mentía. El chico estaba exagerando, confiándose demasiado. «¿También perdiste tu billetera?», preguntó Mason, y su voz era engañosamente tranquila, como si estuviera teniendo una conversación casual. «¿Te refieres a justo ahora?». Braden asintió vigorosamente, comprometiéndose por completo con su mentira. «Sí, es una cartera Louis Vuitton, que vale mucho más que su coche. Probablemente la dejó tirada en algún sitio cuando vio a la policía, pensando que podría escaparse solo con el reloj». Mason se volvió con calma hacia el agente Miller. «Si la dejó tirada», dijo Mason con lógica, «entonces tiene que estar cerca, ¿no?». Antes de que Braden pudiera objetar o decir nada, Mason le dio una orden tajante y clara a su perro. «Oso, busca». Soltó la correa del collar de Oso. El pastor alemán, percibiendo el cambio de energía de su amo y sabiendo que la cosa iba en serio, se puso manos a la obra de inmediato. Primero rodeó el bolso de Sarah, olfateándolo profunda y minuciosamente, y luego se acercó a Braden.
El chico se estremeció notablemente cuando el hocico húmedo del perro rozó su costoso abrigo. Oso dejó escapar un estornudo agudo. El olor era definitivamente fresco y reciente. Mason abrió la puerta de la oficina de seguridad de par en par. «Encuéntralo», le ordenó a Oso. Oso trotó con confianza hacia la zona del mercado, con el hocico pegado al suelo, siguiendo el rastro. Mason, el agente Miller y un Braden muy reticente y nervioso siguieron al perro afuera. Oso no tuvo que ir muy lejos. Evitó por completo las taquillas de los empleados y se dirigió directamente a un gran cubo de basura municipal verde que se encontraba justo detrás del puesto de un vendedor de chocolate caliente, a unos 10 metros de donde se había producido la supuesta colisión. Oso se irguió sobre sus poderosas patas traseras, apoyó las delanteras en el borde del cubo de basura y ladró una vez, su señal de alerta de que había encontrado lo que buscaba. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte nunca otra increíble historia sobre justicia, coraje y hacer lo correcto. Mason dio un paso adelante con confianza. Sacó un par de guantes tácticos de su bolsillo y se los puso. Abrió la tapa del cubo de basura. Y justo allí, sobre una pila de vasos de papel y servilletas tiradas, había una elegante cartera de cuero marrón. Mason la recogió con cuidado, sosteniéndola en alto para que todos pudieran verla con claridad, y se giró hacia Braden. «¿Es tuya?», preguntó. El rostro de Braden palideció por completo, como si se le hubiera evaporado toda la sangre. Debió de tirarla ahí cuando la cogió. Mason negó con la cabeza lentamente, con una mirada fría y dura. «Respuesta incorrecta», dijo. «Si la hubiera tirado ahí, tu olor estaría en el exterior de la cartera, pero su olor también estaría en el cuero por haberla manipulado. Pero mucho más importante». Mason señaló la nieve en el suelo alrededor del cubo de basura. «No hay ninguna huella aquí en la nieve fresca, excepto la tuya de cuando viniste hace unos 5 minutos a tirarla. Puedo ver el dibujo de tus zapatillas y coincide perfectamente con estas huellas». Miró directamente al agente Miller. Metió el reloj en su bolso y luego tiró su propia cartera a la basura para que pareciera que ella robó varias cosas y así aumentar los cargos en su contra. «Es una completa trampa, agente». El agente Miller observó atentamente las huellas en la nieve intacta, que revelaban toda la historia, y luego miró al aterrorizado adolescente, cuyas mentiras ahora estaban completamente expuestas. La actitud del policía novato cambió al instante. «Señor Sterling», dijo el agente Miller, y su voz se volvió repentinamente más grave y autoritaria. «Creo que debe acompañarme ahora mismo. Presentar una denuncia falsa es un delito grave». Mientras el agente se llevaba al adolescente, que balbuceaba y protestaba, hacia su patrulla, el señor Henderson se acercó a Sarah y le devolvió el bolso, disculpándose efusivamente una y otra vez. Pero Mason no se quedó esperando ninguna de las disculpas ni explicaciones. Con cuidado, la acompañó fuera del mercado, sujetándola del codo con la mano. «Vamos a casa», dijo en voz baja. La descarga de adrenalina golpeaba a Sarah con una fuerza increíble. Ya no temblaba de frío, sino de puro shock por todo lo que acababa de suceder. Para cuando llegaron a la pequeña casa de Sarah, la noche invernal se había vuelto completamente oscura y gélida. Pero las pruebas y los desafíos de ese terrible día aún no habían terminado. Al entrar juntos en la casa, no los recibió la habitual voz alegre de Lily. En cambio, oyeron una tos débil y áspera proveniente de la sala. Lily estaba acurrucada en el sofá donde la vecina la había dejado antes, y su carita estaba enrojecida con un rojo intenso y antinatural que resultaba realmente alarmante. Sarah corrió hacia su hija lo más rápido que pudo, olvidándose por completo de su propio dolor. «Lily, cariño», gritó. Le tocó la frente con la mano y luego la retiró rápidamente, como si acabara de tocar una estufa caliente. «Dios mío, está ardiendo de fiebre». El estrés de los últimos días, sumado a vivir en una casa fría y con corrientes de aire, finalmente había hecho mella en el cuerpo de la pequeña. Lily tenía los ojos vidriosos y desenfocados, y gimió suavemente. «Mami, me duele muchísimo la garganta», susurró. Sarah empezó a entrar en pánico. Estaba completamente agotada, emocionalmente agotada por todo lo sucedido, y ahora su preciosa hija estaba muy enferma. Intentó levantarse para ir a buscar la medicina,
pero su tobillo torcido cedió y empezó a caer. Mason la sujetó al instante antes de que cayera al suelo. «Siéntate», le ordenó, pero su voz no era cruel. «Estás herido y no puedes andar por ahí así. Solo dime dónde está todo. Estoy de guardia las próximas 6 horas y no me voy a ningún lado». La pequeña casa, con corrientes de aire, se convirtió en el escenario de una escena desgarradora e increíblemente tierna a la vez. Mason, un hombre entrenado específicamente para desmantelar enemigos y sobrevivir en los entornos más hostiles de la Tierra, se transformó por completo en enfermero. Parecía casi cómicamente grande para esta tarea, con sus anchos hombros llenando el estrecho pasillo mientras iba y venía de la cocina a la sala una y otra vez. Bajo la atenta guía de Sarah, encontró el termómetro, el Tylenol infantil y varias toallitas frías. Se arrodilló junto al sofá y su enorme figura se encorvó sobre la pequeña niña enferma. «De acuerdo, Lily», susurró, con una voz increíblemente suave y gentil. «Tenemos que bajarte la fiebre. ¿De acuerdo? Esta toallita va a estar muy fría, pero te ayudará a sentirte mejor. Eres una soldado, ¿verdad? Eres valiente». Lily asintió débilmente, apretando su osito de peluche contra el pecho. Mason colocó el paño fresco y húmedo sobre su frente ardiente con una delicadeza que parecía imposible en manos entrenadas para hacer armas letales. Luego fue a la cocina y cocinó gachas de arroz en el fuego, mirando la olla con la misma intensidad con la que estudiaría un mapa táctico antes de una misión peligrosa, aterrorizado de quemarlo y arruinarlo. Cuando las gachas estuvieron listas, se las dio a Lily cucharada a cucharada, soplando cada cucharada con mucho cuidado para asegurarse de que no estuvieran demasiado calientes. Si cree en el poder de la compasión y el cuidado de los demás, presione el botón de suscripción y únase a nuestra comunidad. Sarah observó toda la escena desde su asiento en el sillón, y las lágrimas corrían por su rostro en silencio. No era solo gratitud lo que sentía. Era la abrumadora comprensión de cuánto tiempo había llevado el peso del mundo completamente sola sobre sus hombros. Ver a esta desconocida, a esta guerrera, cuidar de su hija con tanta reverencia y dulzura derribó hasta sus últimas defensas emocionales. La noche transcurrió en lo que pareció un borrón de controles de fiebre y susurros de consuelo. Para cuando finalmente amaneció y la luz empezó a entrar por las ventanas, la fiebre de Lily había bajado y ahora dormía plácidamente, con una respiración regular y normal. Mason estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared con los ojos cerrados, y Bear dormía sobre sus piernas, roncando suavemente. Sarah se había quedado dormida en el sillón, completamente agotada. De repente, unos golpes fuertes y agresivos en la puerta rompieron el silencio apacible. Mason abrió los ojos de golpe y se puso de pie en menos de un segundo, con toda la fatiga desapareciendo al instante. Le indicó a Sarah que se quedara donde estaba y guardara silencio, y luego se dirigió a la puerta. La abrió y vio a un hombre que parecía una versión mayor y más cara de Braden Sterling. Richard Sterling estaba en el porche con un abrigo de cachemira que probablemente costaba más que toda la casa de Sarah, y tenía la cara roja de rabia. «¿Dónde está?», preguntó Sterling con enojo, intentando empujar a Mason para entrar en la casa. «Esa mujer arruinó por completo la reputación de mi hijo. Pasó la noche en un centro de detención juvenil por sus mentiras». Mason no se movió ni un centímetro. Llenó toda la puerta como un muro sólido de músculo y determinación. «Baja la voz», dijo Mason, y su tono era mortalmente bajo, pero lleno de amenaza. «Hay un niño enfermo durmiendo dentro de esta casa». Sterling lo miró con desprecio y luego sacó una chequera del bolsillo de su abrigo. Fue un gesto que a Mason le resultó irónicamente familiar, ya que había intentado hacer lo mismo. «No me importa tu hijo enfermo», espetó Sterling. «Quiero que se arregle todo esto de inmediato. Voy a demandarla por difamación a menos que retire los cargos ridículos que cree tener contra mi hijo». Garabateó un número en uno de los cheques y luego lo apretó con fuerza contra el pecho de Mason. $5,000. Dígale que los acepte, que firme una declaración diciendo que todo fue un malentendido y que desaparezca de este pueblo. Si no lo hace, la arruinaré con gastos legales que definitivamente no puede pagar». Mason bajó la mirada al cheque que tenía en la mano y luego volvió a mirar al hombre que tenía frente a él. No se enojó en absoluto. En cambio,
Sintió una profunda compasión por el completo vacío moral que tenía ante sí. Tomó el cheque, lo miró un buen rato y luego, lenta y deliberadamente, lo rompió en 4 pedazos. Dejó que los trozos de papel cayeran sobre el porche nevado, revoloteando como confeti. ¿Cree que el dinero arregla el honor, señor Sterling?, preguntó Mason, con voz tranquila pero cortante. Salió al porche y cerró la puerta tras él para proteger a Sarah y Lily de esta confrontación. Su hijo agredió a una mujer y luego la incriminó por robo. Le falta disciplina e integridad, porque aprendió de usted que las consecuencias se pueden pagar con un cheque. Sterling farfulló, con el rostro aún más rojo. ¿Tiene idea de quién soy? Puedo arruinarlo. Puedo destruir su carrera. Mason se acercó, y su presencia física obligó a Sterling a retroceder un paso por las escaleras del porche. Soy el teniente comandante Mason, dijo en voz baja. He cazado hombres que literalmente poseían países enteros. Usted solo es un hombre con una chequera y una actitud pésima. Se inclinó aún más, y su voz se convirtió en un susurro que heló a Sterling hasta los huesos. Te vas a ir ahora mismo. Vas a dejar que la ley se encargue de tu hijo como debe ser. Y si alguna vez vuelves a acercarte a Sarah o Lily, no te demandaré. Te contaré toda la verdad sobre tus negocios, sobre tu hijo y sobre todo lo que intentas ocultar desesperadamente al público. Los ojos de Mason eran de acero. Tenemos un acuerdo. Sterling miró directamente a Mason a los ojos, y vio en ellos algo que ninguna cantidad de dinero podría sobornar ni controlar. Una determinación absoluta e inquebrantable y la promesa de acción. El magnate palideció, masculló una débil maldición en voz baja y luego se retiró rápidamente a su lujoso coche, completamente derrotado. No había sido derrotado por la violencia ni las amenazas, sino por la innegable fuerza de un hombre que defendía algo real y verdadero. Mason vio alejarse el coche de Sterling y luego regresó a la cálida y silenciosa casa, listo para entrar y preparar el desayuno para quienes empezaban a sentirse como su familia. Los días previos a la Navidad transcurrieron en lo que parecía un torbellino de nieve y recuperación emocional. Tras el enfrentamiento en el porche con el señor Sterling, el hombre rico, fiel al miedo que Mason le había inculcado en lo más profundo de su corazón, se había refugiado completamente en las sombras y no se había vuelto a saber de él. Los cargos criminales contra Sarah fueron retirados de inmediato y por completo. El señor Henderson, el gerente del mercado, incluso fue personalmente a casa de Sarah, con el sombrero en la mano, para disculparse por todo lo sucedido. Le ofreció a Sarah volver a trabajar, e incluso le ofreció una importante bonificación por todos los malentendidos y problemas. Y aunque Sarah rechazó cortésmente la oferta de volver a trabajar en el puesto de dulces, porque necesitaba estar cerca de Lily mientras su hija se recuperaba de la enfermedad, aceptó la bonificación con sincera gratitud. Sin embargo, a medida que se acercaba la Nochebuena, una dura realidad se instaló junto con el frío. Una noche, Sarah se sentó a la mesa de la cocina hasta muy tarde, rodeada de facturas y una calculadora, intentando averiguar cómo hacer que todo funcionara. El dinero extra del supermercado y sus pequeños ahorros bastaban para mantener la calefacción en casa y comprar comida, pero la matrícula para el siguiente semestre de Lily en la escuela privada, la única en todo el distrito que ofrecía el programa especial de logopedia que Lily necesitaba desesperadamente, aún le faltaban casi $2,000. Coméntame a continuación si crees que los milagros pueden ocurrir cuando menos los esperamos. Sarah miró fijamente los números del papel hasta que se volvieron borrosos y perdió la claridad. No podía pedirle ayuda a Mason. Había dejado absolutamente clara su postura sobre la caridad, y hablaba en serio. Lentamente, con el corazón a punto de romperse, se dirigió a su dormitorio y abrió el primer cajón de la cómoda. Dentro de una pequeña caja de terciopelo estaba el reloj de oro antiguo de Michael, el que había heredado de su abuelo. Era lo único valioso que le quedaba que le había pertenecido, una pieza tangible y física de su historia juntos. Pasó el pulgar por la fría superficie metálica, y las lágrimas le picaban en los ojos y amenazaban con caer. Lo siento mucho, Michael, susurró a la habitación vacía, hablándole a su difunto esposo como si éste pudiera oírla. Pero Lily necesita esta educación más que yo el recuerdo de ti en forma de reloj. Mason, que había estado durmiendo en el sofá de Sarah las últimas noches para asegurarse de que no hubiera más amenazas de la familia Sterling,
Oyó el suave crujido del suelo de madera del pasillo. Abrió los ojos y vio a Sara salir del pasillo vestida con su abrigo y apretando la pequeña caja de terciopelo contra el pecho. Era muy tarde. Las calles estaban oscuras y vacías, y Mason sabía exactamente a dónde iría una persona desesperada con un reloj de oro en una caja a esas horas de la noche. ¿Vas a dar un paseo?, preguntó Mason, con la voz ronca por el sueño, pero completamente alerta. Sara dio un salto, sobresaltada porque no sabía que estaba despierto. Sí, solo necesito un poco de aire fresco. Mintió, pero era una mentirosa terrible y él lo notaba. Mason se incorporó en el sofá y Bear también levantó la cabeza, justo a su lado. ¿Con el reloj de Michael?, preguntó Mason con suavidad, señalando con la cabeza la caja de terciopelo que sostenía. Sara se derrumbó por completo. Se dejó caer pesadamente en el borde del sofá, y toda la energía y la resistencia la abandonaron por completo. Todavía me falta dinero para la matrícula, Mason, confesó, con la voz quebrada. No puedo dejar que Lily pierda su lugar en esa escuela. Es solo un objeto, solo una cosa. Lily y su futuro son mucho más importantes que un recuerdo. Mason se acercó a ella, y su presencia fue cálida, sólida y reconfortante. Extendió la mano con mucha delicadeza y cerró las suyas sobre la caja, cubriéndola con las suyas. No hagas esto, dijo con firmeza pero con amabilidad. Si vendes ese reloj, pierdes una parte del que jamás podrás recuperar. Siempre hay otra manera, Sara. Tiene que haberla. Sara lo miró, completamente agotada y al límite de sus fuerzas. No hay otra manera, Mason. He hecho todos los cálculos cientos de veces. A menos que ocurra algún milagro, esta es la única forma en que puedo conseguir el dinero. Mason la miró directamente a los ojos, con una expresión completamente seria. Entonces espera el milagro, dijo. Dale 24 horas. Por favor, haz esto por mí. Sara dudó, mirando el reloj que tenía en la mano y luego volviendo a mirar la sincera determinación que ardía en los ojos de Mason. Finalmente, asintió lentamente y guardó la caja de terciopelo en el bolsillo de su abrigo. 24 horas, asintió en voz baja. Pero si nada cambia para mañana, iré a la casa de empeños la mañana de Navidad, y no podrás impedírmelo. A la mañana siguiente, mientras Sara estaba ocupada en la cocina horneando galletas navideñas con una Lily ya recuperada, Mason salió al porche y sacó su celular. Marcó un número al que no había llamado en muchos meses. Tex, soy Mason, dijo cuando por fin se conectó. Necesito un favor tuyo. Uno grande. ¿Puedes reunir a los chicos? Esa misma tarde, en la trastienda de un salón local de veteranos de guerra, lugar de reunión de veteranos, 4 hombres se reunieron alrededor de una vieja mesa de madera. Estaba Tex, un hombre corpulento con una espesa barba pelirroja y una risa estruendosa, que ahora dirigía una empresa de construcción. Estaba Doc, un hombre fibroso y delgado con gafas que ahora trabajaba como paramédico salvando vidas. Y estaba Rico, un experto en logística de Labia con una pierna protésica. Estos eran los hermanos de Mason, no de sangre, sino por vínculo, los hombres que lo habían cuidado las espaldas en los peores lugares del mundo. Mason les explicó toda la situación, la viuda luchando por sobrevivir, el niño pequeño que necesitaba ayuda, el perro fiel y el orgullo feroz de Sara que no le permitía aceptar ni un centavo de caridad. No acepta caridad, explicó Mason, inclinándose hacia adelante con atención. Pero necesita ayuda desesperadamente. Necesitamos que esto parezca completamente oficial y legítimo. Tex sonrió ampliamente y dejó caer un sobregrueso lleno de dinero sobre la mesa con un golpe seco. Mi equipo de construcción tuvo un año excelente, dijo. Podríamos llamarlo el fondo de becas Bobcat o algo que suene oficial. Comparte este video ahora mismo con alguien que crea en el poder de las personas uniéndose para ayudar a los necesitados. Doc asintió y añadió su propio fajo de facturas al creciente montón sobre la mesa. Me apunto por el niño, dijo simplemente. Rico ya tecleaba en su teléfono, recorriendo la pantalla con los dedos. Puedo redactar un membrete de aspecto oficial en mi ordenador, dijo. Que parezca un acuerdo legal o una subvención, algo burocrático y oficial que ella de verdad crea. La gente siempre cree en el papeleo. Pasaron la siguiente hora reuniendo todos sus recursos financieros,
y no lo hacían como una limosna ni como una obra de caridad. Lo hacían como una misión sagrada para apoyar a una mujer que había demostrado el mismo coraje y determinación que respetaban el uno en el otro y en cada soldado con el que habían servido. No conocían a Sarah personalmente, ni siquiera la conocían, pero conocían a Mason. Y si Mason decía que era de la familia, entonces era de la familia. Y ahí se acabó la discusión. Por fin llegó la Nochebuena. Y llegó con una hermosa y fresca capa de nieve cubriéndolo todo y un cielo repleto de estrellas brillantes. La plaza del pueblo se había transformado en un auténtico paraíso invernal, con el enorme árbol de Navidad en el centro esperando a ser iluminado. Mason, Sarah y Lily caminaban juntos hacia el centro del pueblo como una familia. Lily iba abrigada con un mono de nieve rosa y esponjoso que la hacía parecer un pequeño malvavisco, y sujetaba la mano de Mason a un lado y el espeso pelaje de Bear con la otra. Sarah caminaba a su lado, sintiendo una extraña pero maravillosa sensación de paz a pesar de la inminente fecha límite financiera que se cernía sobre ella. Observó a Mason, que lucía increíblemente guapo e imponente con el uniforme militar azul de gala que había decidido usar para esta ocasión especial, y sintió una oleada de emoción que casi temía expresar en voz alta. Cuando finalmente llegaron al gigantesco árbol de Navidad, justo cuando el coro comenzaba a cantar la hermosa canción Noche de Paz, Mason se giró hacia Sarah. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un grueso sobremanila de aspecto oficial. «Esto llegó para ti hoy», dijo, con voz firme y tranquila. «El señor Henderson te lo dejó en casa mientras te preparabas. Es de los abogados de la familia Sterling». Sarah frunció el ceño confundida y le quitó el sobre de las manos. «Sterling, ¿qué quieren ahora?», preguntó nerviosa. Mason mantuvo un rostro completamente neutral, una habilidad que había perfeccionado durante años y años jugando al póker en aviones de transporte. «Ábrelo y verás», dijo simplemente. Sarah rompió el sello con manos temblorosas y sacó una carta de aspecto oficial y un cheque de caja. Sus ojos se abrieron de par en par y se quedó boquiabierta al leer la cantidad escrita en el cheque. Era suficiente dinero para cubrir la matrícula, pagar el alquiler de 6 meses y aún sobrar para otros gastos. «No lo entiendo», balbuceó, mirando alternativamente el cheque y el rostro de Mason. «¿Qué es esto? ¿Una indemnización por daños y perjuicios?». Mason asintió con calma. «Tuve una pequeña charla privada con el señor Sterling sobre las ventajas de evitar una demanda pública que arruinaría su reputación», explicó. «Estuvo de acuerdo en que un acuerdo económico era mucho más barato y mejor para él que un escándalo. No es caridad, Sarah. Esto es lo que te deben. Esto es justicia». Sarah volvió a mirar el cheque y luego volvió a mirar a Mason a la cara. La historia que contaba tenía todo el sentido del mundo y encajaba con todo lo que sabía sobre los hombres ricos que intentaban ocultar sus errores y proteger su reputación. Lágrimas de puro alivio le resbalaron por las pestañas y las mejillas. Yo puedo pagar la universidad», sollozó, apretando el papel contra el pecho como si fuera lo más preciado del mundo. «No tengo que vender el reloj de Michael». Mason sonrió cálidamente y extendió la mano para limpiarle una lágrima de la mejilla con el pulgar. «No tienes que hacerlo», dijo en voz baja. «Te ganaste este dinero, Sarah. Tú y Lily lo merecen». Entonces Mason añadió: «Y también tengo algo para la pequeña». Se arrodilló en la nieve para estar a la altura de los ojos de Lily. Metió la mano en la espalda y sacó una colorida bolsa de regalo. Los ojos de Lily se iluminaron como fuegos artificiales. «Para mí», chilló emocionada. Rasgó el papel de seda con sus manitas y sacó un peluche. Pero no era un oso cualquiera. Era un pastor alemán de peluche hecho a medida, con pelaje negro y canela, e incluso tenía un pequeño corte en una oreja, igualito al oso de verdad. «Es un oso en miniatura», chilló Lily, abrazando el peluche con fuerza contra su pecho. «Ahora puedo llevarlo al colegio todos los días». El oso de verdad, de pie junto a ella, ladró suavemente y lamió la cara de Lily con entusiasmo, como si aprobara su parecido. Si esta historia te ha conmovido el corazón, haz clic en me gusta y suscríbete para que podamos seguir brindándote más historias de esperanza y... Sarah observó esta hermosa escena que se desarrollaba ante ella. Su hija feliz y riendo. Su carga financiera finalmente aliviada,
y el hombre que lo había hecho todo posible arrodillado en la nieve frente a ellos. Sintió que su corazón se desbordaba de emoción. «Gracias», le dijo en silencio a Mason por encima de la cabeza de Lily, con los ojos llenos de lágrimas. Mason se incorporó de nuevo, y en ese preciso instante, las luces del gigantesco árbol de Navidad cobraron vida tras él, proyectando un resplandor dorado y mágico por toda la plaza. Miró a Sarah, y no era la mirada de un soldado protegiendo a un civil. Era la mirada de un hombre mirando a una mujer de la que se estaba enamorando. «Feliz Navidad, Sarah», dijo en voz baja, con una voz llena de calidez. La multitud a su alrededor vitoreó con fuerza mientras las luces centelleaban y centelleaban, pero en ese pequeño círculo donde se encontraban, lo único que realmente importaba era la promesa que flotaba en el aire entre ellos, silenciosa y brillante como las estrellas invernales que brillaban en el cielo. La mañana de Navidad llegó con un resplandor que pareció limpiar el mundo entero por completo. La tormenta había pasado durante la noche y había dejado el pueblo de Oak cubierto por una prístina capa de nieve blanca y polvorienta que brillaba hermosamente bajo el pálido sol invernal. Dentro de la pequeña casa, el aire estaba impregnado del delicioso aroma a rollos de canela horneándose y café recién hecho, creando una calidez que no tenía nada que ver con la calefacción recién reparada. Por primera vez en 2 años, la casa se sentía realmente viva de nuevo. Lily era un torbellino de energía pura, devorando la pequeña pila de regalos envueltos en papel rojo brillante, y su risa rebotaba en las paredes e inundaba cada rincón de la casa. Bear, el estoico y serio pastor alemán, estaba justo en medio del caos, tolerando pacientemente una cinta roja festiva que Lily le había atado alrededor del grueso cuello. Mason, sentado en el sillón con una taza de café caliente en la mano, observaba la escena con silenciosa intensidad. Memorizaba cada detalle, cada sonido, cada olor, cada rayo de luz dorada que entraba por las ventanas. Sabía exactamente lo que se avecinaba, la inevitable fecha de caducidad de esta hermosa fantasía, y quería guardar esta mañana perfecta en la bóveda de su mente para abrigarse durante las frías y solitarias noches que lo esperaban en la base militar. Sarah estaba en la cocina, tarareando una melodía suave y alegre mientras sacaba una bandeja de pasteles dorados del horno. Se sentía más ligera que en años, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. El peso aplastante de la matrícula había desaparecido, y su fe en la humanidad había sido restaurada por lo que ella creía una victoria legal contra la familia Sterlings. Pero entonces, la paz de la mañana se vio repentinamente interrumpida por el zumbido del celular de Mason, que había dejado en la encimera de la cocina mientras salía a echar sal al camino helado. Sarah se limpió las manos en el delantal. «Mason, tu teléfono», gritó, pero él estaba demasiado lejos en la entrada para oírla. La pantalla del teléfono se iluminó con un nombre, Tex. Sarah dudó un segundo, sabiendo que probablemente no debería contestar el teléfono de nadie más, pero el teléfono seguía zumbando y vibrando insistentemente contra la encimera de la cocina. Preocupada de que pudiera ser alguna emergencia de su unidad militar, tocó el icono verde en la pantalla y lo puso en altavoz. «Mason», dijo tímidamente al teléfono. Pero antes de que pudiera explicar quién era, una voz resonante y jovial llenó toda la cocina. «Mase, hermano. Feliz Navidad». Era Tex, el gigante de barba roja al que nunca había conocido, pero cuya voz sonaba como grava en una licuadora. «Oye, solo quería decir que los chicos y yo nos alegramos mucho de que el plan funcionara a la perfección». Rico dijo que la carta falsa de acuerdo parecía absolutamente perfecta y oficial. «Espero de verdad que la viuda se la creyera y se llevara el dinero. Se merece un respiro después de todo lo que ha pasado. Eres un buen hombre por animarnos a todos a ayudarla, hermano. Nos vemos al otro lado». La línea se cortó antes de que Sarah pudiera decir una sola palabra. Se quedó allí completamente paralizada, y el silencio en la cocina se volvió repentinamente ensordecedor. El acuerdo no era de Sterling en absoluto. No era justicia de un magnate corrupto que intentaba encubrir los crímenes de su hijo. Era caridad. No, no era caridad, era un regalo. Un regalo de Mason y sus hermanos militares. La puerta trasera se abrió de repente, dejando entrar una ráfaga de aire gélido, y Mason entró, sacándose la nieve de las botas. Levantó la vista con una sonrisa,
pero la sonrisa se desvaneció al instante al ver a Sara de pie junto al mostrador con su teléfono en la mano y lágrimas corriendo por su rostro. «Sara», dijo, acercándose a ella rápidamente, con la voz alarmada. «¿Qué ha pasado? ¿Es Esther Lindo otra vez?» Sara negó con la cabeza lentamente y dejó el teléfono sobre el mostrador con mucho cuidado. Lo miró, y no con la ira que le había mostrado días atrás cuando intentó darle dinero. Esta vez, su expresión era de una ternura abrumadora mezclada con dolor. «Era Tex», susurró, con la voz temblorosa. «Llamó para desearte una feliz Navidad. Me contó lo de la carta, lo de los chicos que habían aportado su dinero para ayudarme». Mason se quedó paralizado, como si acabara de quedarse petrificado. Bajó la mirada al suelo y empezó a frotarse la nuca con nerviosismo. Tenía la cara ligeramente roja, una rara señal de vergüenza para un hombre capaz de enfrentarse a un insurgente armado sin pestañear. «Te lo explico», empezó, en voz baja y con tono de disculpa. «Sabía que no aceptarías el dinero si pensabas que venía directamente de mí. Eres demasiado orgullosa para eso. Pero no podía quedarme de brazos cruzados y dejar que vendieras el reloj de Michael, Sara. No podía permitirlo». Sara los atravesó en 2 pasos rápidos, pero no le gritó ni lo apartó. En cambio, lo abrazó con fuerza por la cintura y hundió la cara en la áspera lana de su suéter táctico. «Eres un hombre maravilloso e insensato», sollozó contra su pecho, abrazándolo con todas sus fuerzas. «Me mentiste». Mason dudó un segundo, y luego la rodeó con sus enormes brazos y la estrechó contra él. «Tenía que proteger la misión», murmuró, apoyando la barbilla suavemente sobre su cabeza. «Y la misión eras tú, Sara. La misión era protegerte». Sara se apartó lo suficiente para poder mirarlo a la cara. «No fue un acuerdo en absoluto», dijo, y nuevas lágrimas corrían por sus mejillas. «Fue un sacrificio. De ti y de tus amigos que ni siquiera me conocen». Mason extendió la mano y le secó una lágrima de la mejilla con mucha delicadeza con el pulgar. «No fue un sacrificio, Sara», dijo, con una voz completamente sincera. «Fue una inversión. Una inversión en la familia». La carga emocional de ese momento se rompió de repente con un ladrido alegre. Lily entró corriendo a la cocina con una pequeña caja rectangular envuelta en papel plateado. «Mason, Mason, ábrela», gritó, completamente ajena a las lágrimas en el rostro de su madre. Dejó la caja en las grandes manos de Mason. «Es para Bear. Mami y yo la compramos antes de que pasara todo. Suscríbete y haz clic en la campana para que nunca te pierdas otra historia que tocará tu corazón y restaurará tu fe en la bondad». Mason miró a Sara, quien asintió y se secó los ojos, sonriendo entre lágrimas. Se agachó en el suelo y llamó a Bear. El perro trotó orgulloso, y la cinta roja aún colgaba torcida de su cuello. Mason abrió la caja con cuidado. Dentro había un collar de cuero grueso y de alta calidad con una placa de latón brillante. Grabado profundamente en el metal estaba el nombre Bear, y debajo, un número de teléfono, el de Sara. Mason se quedó mirando la placa un buen rato, con un nudo en la garganta por la emoción. Era un objeto tan simple, solo un collar, pero el simbolismo que ocultaba era absolutamente profundo e inconfundible. Al poner su número de teléfono en el collar de su perro, Sara lo reclamaba como suyo. Decía que pertenecía a su hogar. «Es precioso», dijo Mason con la voz entrecortada. Desabrochó el viejo y deshilachado collar táctico que Bear había usado desde sus días de despliegue y le puso el nuevo de cuero alrededor del grueso cuello del perro. «Listo», dijo Lily, acariciando cariñosamente la cabeza del perro. «Ahora, si Bear se pierde, sabrá exactamente dónde está su casa». Bear golpeó con entusiasmo los gabinetes de la cocina con la cola y miró a Mason como diciendo, «Ya sabía dónde estaba mi casa, pero gracias por hacerlo oficial». Pero incluso en medio de toda esta alegría y calidez, el día tenía una sombra que se cernía sobre él, y esa sombra se alargaba a medida que el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. El permiso de Mason había terminado oficialmente. Sus órdenes habían llegado la noche anterior, y debía presentarse en la base naval exactamente a las 6 de la mañana siguiente para los preparativos de reasignamiento. La maleta que había empacado, que era simplemente una simple bolsa militar verde, estaba junto a la puerta principal como un intruso indeseable.
La transición de la calidez y la alegría de la celebración navideña a la dura realidad de su partida fue abrupta y dolorosa para todos. Sara lo ayudó a doblar sus pocas camisas, y sus manos se detenían en la tela como si intentara memorizar su tacto. Se movían uno alrededor del otro con silenciosa desesperación, intentando decirlo todo sin decir nada en absoluto. Cuando finalmente llegó la hora de irse, el sol ya se había puesto, y la nieve había comenzado a caer de nuevo en grandes y suaves copos que se deslizaban lentamente bajo la luz del porche. Mason se echó la pesada mochila al hombro. Se arrodilló una última vez para abrazar a Lily. «Cuida de tu mamá, ¿de acuerdo?», le dijo con voz suave. «Y escucha a Bear cuando esté aquí. Es el encargado de la seguridad». Lily lo abrazó con todas sus fuerzas. «Tienes que volver», susurró, con la voz temblorosa. «Tienes que volver, Mason». Mason la apretó fuerte. «Lo haré», prometió, con la voz cargada de emoción. «Te lo prometo, volveré». Se levantó lentamente y salió al porche, y el aire frío lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Sara lo siguió afuera, cerrando la puerta suavemente tras ella para que Lily se quedara dentro, donde hacía calor. Se quedaron juntos bajo la nieve que caía, y el silencio entre ellos era denso, lleno de palabras no dichas. Mason miró su camioneta estacionada en la entrada, y luego volvió a mirar a Sara. Se veía absolutamente hermosa y frágil bajo la luz invernal, apretándose fuertemente el cardigan para abrigarse. «Entonces», dijo con voz temblorosa, «volvemos al ruido». Mason negó con la cabeza con firmeza. Se acercó a ella, dejando caer su bolsa de lona en la nieve, y extendió la mano y le acarició el rostro con suavidad. Sus pulgares recorrieron sus pómulos con suavidad. «No», dijo con la voz ronca por la emoción. «El ruido se acabó, Sara. Tú lo arreglaste. Tú y Lily me arreglasteis a mí». La miró fijamente a los ojos, asegurándose de que comprendiera el peso de sus siguientes palabras. «Tengo que volver. Es mi trabajo y mi deber. Pero aquí», señaló entre ellos, hacia la casa, hacia el calor que irradiaba la ventana desde donde Lily los observaba, «aquí es donde pertenezco ahora. Este es mi hogar». Sara puso sus manos sobre las de él, presionándolas contra su rostro. «Estaremos aquí», le prometió, con la voz entrecortada. «Bear y yo te estaremos esperando cuando vuelvas a casa». Mason se inclinó lentamente. No la besó en los labios. Aquello parecía demasiado fugaz, demasiado casual para la increíble profundidad de lo que habían construido juntos en esos pocos e intensos días. En cambio, presionó su frente contra la de ella, cerrando los ojos y aspirando su aroma, conectándose por última vez con ese momento. «Lily y tú son mi hogar, Sara», susurró, y las palabras quedaron suspendidas en el aire gélido como un voto sagrado. «Volveré a mi hogar. Te lo prometo». Se apartó lentamente, le dio un beso largo y prolongado en la frente y luego se dio la vuelta antes de que su determinación se desmoronara por completo. Silbó para llamar a Bear, quien subió con entusiasmo al asiento del copiloto de la camioneta, con su nueva placa tintineando musicalmente. Mason se subió al asiento del conductor, arrancó el motor y salió lentamente marcha atrás de la entrada. Mientras conducía por la calle nevada, miró por última vez por el retrovisor. Sara seguía de pie en el porche, envuelta en la luz dorada que provenía del interior de la casa, y lo saludaba. Mason no sentía el habitual vacío y dolor que sentía al marcharse de un lugar. Por primera vez en su vida, no solo dejaba atrás un lugar. Se iba con un destino al que regresar. El camino que le aguardaba era largo e incierto, pero sabía exactamente dónde terminaría. Si esta historia te ha conmovido y te ha devuelto la fe en la bondad, la amabilidad y el poder del amor, dale a me gusta ahora mismo y compártela con tus amigos y familiares para difundir este mensaje de esperanza por todas partes. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia conmovedora. Que Dios te bendiga a ti y a todos tus seres queridos. Que te proteja de todas tus tormentas y te rodee de personas que te amen y te valoren de verdad tal como eres. Ruego para que encuentres la paz y la felicidad que buscas. Si crees en el poder de la protección de Dios y en el milagro de los nuevos comienzos, escribe amén en los comentarios. Cuídate, que Dios te bendiga, y nos vemos en la próxima historia increíble.